La echaron a ella y a sus 4 hijos a la calle, sin sospechar el secreto que ella guardaba, que la casa de la que tanto se burlaban valía $200 millones. Antes de sumergirnos en esta historia, asegúrate de presionar el botón de suscribirte, porque mañana tendremos una narración extraordinaria que realmente te dejará sin aliento. La lluvia caía a cántaros el día que enterraron a Mark Thompson, convirtiendo el suelo del cementerio en un lienzo resbaladizo de barro y dolor. Emily se mantuvo de pie junto a la tumba, con sus 4 hijos agrupados a su alrededor como pichones buscando refugio. Sus pequeños cuerpos se apretaban contra sus piernas y cintura mientras las palabras del pastor se desvanecían con el viento. Ella ya no podía oírlo. No podía escuchar nada, salvo el rugido dentro de su propia cabeza, el ruido blanco del duelo que se había instalado de forma permanente desde aquella mañana de martes hacía 2 semanas, cuando el oficial de policía apareció en su puerta con el sombrero en las manos y la desolación en los ojos. Mark se había ido. Su esposo de 12 años, el padre de sus hijos, el hombre que cantaba desafinado en la ducha, quemaba tortitas todos los sábados por la mañana y le besaba la frente antes de irse a trabajar, se había ido. Un accidente de construcción, dijeron. Una falla de la grúa. Él nunca lo vio venir. A los 34 años, Emily se había convertido en viuda. Sintió el peso de las miradas sobre ella durante todo el servicio. La familia de Mark estaba al otro lado de la tumba, una pared impenetrable de trajes negros y rostros de piedra. Su madre, Patricia, se secaba los ojos con un pañuelo bordado, pero su mirada, cuando se posaba en Emily, era fría como la escarcha de enero. Su padre, Robert, permanecía rígido como un poste de cerca, la mandíbula tan apretada que Emily podía ver los músculos tensarse bajo su piel curtida. David, el hermano de Mark, le susurró algo a su esposa, y ambos miraron a Emily con expresiones que ella no podía descifrar del todo, pero que definitivamente no le gustaban. La familia Thompson nunca la había aceptado verdaderamente. Cuando Mark la llevó a casa 11 años atrás, ella era una camarera que había conocido en la Ruta 47, y ellos dejaron clara su desaprobación. Ella no pertenecía a su mundo de delimitaciones de propiedad y legados familiares. Sus padres habían sido obreros de fábrica, muertos hacía 6 años, sin dejarle nada más que algunas fotografías y el anillo de bodas de su madre. No tenía pedigrí, ni herencia, ni conexiones, solo una sonrisa bonita, un gran corazón y un amor genuino por su hijo. Ella viene por la granja, había dicho Patricia una vez, sin darse cuenta de que Emily estaba en la habitación contigua. Estas chicas ven a un hombre con tierras y se prenden como garrapatas. Pero a Mark no le había importado. Él la había amado con fiereza, la había defendido constantemente, y finalmente, la había mudado a la antigua granja donde él había crecido, una estructura desgastada de 3 pisos con pintura blanca descascarada y un porche envolvente que gemía con el viento. La casa había pertenecido a la familia Thompson durante 4 generaciones, transmitiéndose de padre a hijo como un encargo sagrado. Cuando los padres de Mark construyeron su nuevo hogar al otro lado de la propiedad, Mark y Emily hicieron de la casa antigua su residencia. Ahora, mientras la primera palada de tierra golpeaba el ataúd de Mark con un sonido que acecharía los sueños de Emily, ella se preguntó cuánto tiempo más ese hogar sería verdaderamente suyo. La respuesta llegó más rápido de lo que podría haber imaginado. Al día siguiente del funeral, Patricia y Robert aparecieron en la puerta de Emily, con David siguiéndolos de cerca. Emily estaba en la cocina lavando platos mientras sus hijos jugaban tranquilamente en la sala de estar. Sophie, la mayor, tenía 10 años y había heredado los rizos oscuros y los ojos serios de su padre. Luego venían los gemelos, Jacob y Emma, de 7 años, inseparables y siempre terminando las frases del otro. El bebé, el pequeño Michael, acababa de cumplir 4 años. Todavía preguntaba por su papá todas las mañanas. Emily se secó las manos en un paño de cocina al oír el golpe. Su estómago ya se estaba anudando por la aprensión. A través de la cortina de encaje de la puerta, pudo ver sus siluetas. Adelante, dijo, abriendo la puerta e intentando esbozar una sonrisa. Se están afligiendo también, se recordó a sí misma. Habían perdido a un hijo. ¿Les preparo un poco de café? Esto no tardará mucho, dijo Patricia, pasando junto a Emily sin quitarse los zapatos. El barro del cementerio todavía se adhería a sus tacones, dejando marcas en el suelo que Emily acababa de fregar. Se quedaron de pie en su sala de estar, que aparentemente ahora era la sala de estar de ellos, mirando a su alrededor como si estuvieran haciendo un inventario.
Los ojos de Robert se detuvieron en la repisa de la chimenea, donde Emily había colocado fotos familiares. Mark y Emily el día de su boda. Los niños a diferentes edades. Una toma espontánea de Mark lanzando a Michael al aire mientras el niño gritaba de risa. Necesitamos discutir la situación, dijo Robert, con voz plana y profesional. Era un hombre grande, de 1,9 metros, con manos como garfios de carnicero y un rostro que parecía incapaz de expresar calidez. ¿Qué situación?, preguntó Emily, aunque el pánico ya se acumulaba en su estómago. La casa, dijo David, hablando por primera vez. Era más delgado que su padre, de rasgos afilados y fríos ojos grises. Pertenece a la familia. Emily miró de una cara a otra, buscando empatía y no encontrando ninguna. Yo sé que es un hogar familiar. Mark y yo hemos vivido aquí durante 8 años. Los niños han crecido aquí. La casa nunca fue escriturada a nombre de Mark, dijo Patricia, con voz seca. Permaneció a nombre de Robert. Es propiedad familiar. Pero Mark siempre dijo. Comenzó Emily. Mark dijo muchas cosas que interrumpió Patricia. Pero legalmente, Emily, no tienes ningún derecho sobre esta casa. No eres una Thompson. En realidad, no. Las palabras cayeron como bofetadas. Sophie había aparecido en la entrada, con sus ojos oscuros muy abiertos. Emily vio el rostro de su hija desmoronarse y quiso abrazarla para protegerla de esta crueldad, pero se quedó paralizada. Lo hemos discutido, dijo Robert. Y hemos decidido que la casa debe permanecer en la familia. David y Susan están esperando su segundo hijo. Necesitarán el espacio. ¿Me están echando? La voz de Emily sonó más pequeña de lo que pretendía. Están echando a sus nietos. No seas dramática, espetó Patricia. Te estamos dando tiempo para hacer arreglos. Una semana debería ser suficiente. ¿Una semana? Emily sintió que la habitación se inclinaba. Tengo 4 hijos. No tengo a dónde ir. No tengo. Se detuvo antes de decir dinero. El orgullo era casi todo lo que le quedaba. Ese no es nuestro problema, dijo David. Deberías haber pensado en eso antes. ¿Antes de qué?, exigió Emily, la rabia finalmente rompiendo el estado de shock. ¿Antes de amar a tu hermano? ¿Antes de construir una vida con él? ¿Antes de darle hijos? Antes de que lo atraparas, dijo Patricia en voz baja. Y el veneno en esas palabras fue peor que un grito. Él podría haberlo hecho mucho mejor. Pudo haberse casado con la chica Anderson. Ella provenía de buena estirpe. Pero tú le clavaste tus garras. Lo atrapaste. Yo amaba a Mark. Él me amaba. Construimos una familia. No construiste nada, la interrumpió Robert. Esta casa, esta tierra. Todo era propiedad Thompson mucho antes de que tú llegaras. Y lo será mucho después de que te hayas ido. No perteneces aquí. Nunca lo hiciste. Papá. La pequeña voz de Michael vino desde detrás de Sophie. Agarraba la mano de su hermana, con el labio inferior temblándole. ¿Por qué grita la abuela? Los ojos de Patricia se dirigieron fugazmente a los niños con algo que pudo haber sido culpa, pero que se desvaneció rápidamente. Empaca tus cosas, le dijo a Emily. Tienes hasta el próximo domingo. Después de eso, cambiaremos las cerraduras. Se marcharon sin decir una palabra más, sin mirar a sus nietos, sin una pizca de decencia humana. La puerta se cerró detrás de ellos y Emily se quedó paralizada en su sala de estar, no, en la sala de estar de ellos, mientras sus hijos se reunían a su alrededor. Mamá, susurró Sophie. ¿Qué está pasando? Emily se recompuso, forzó una sonrisa en su rostro que sintió que podía agrietarle la piel. Nada, cariño. Todo va a estar bien. Pero Sophie tenía 10 años y era muy inteligente. Sabía que no todo estaba bien. Los gemelos también lo sabían. Sus rostros idénticos eran imágenes espejo de confusión y miedo. Y el pequeño Michael, el dulce Michael, que todavía usaba pañales por la noche y aún no podía atarse los zapatos, miró a su madre con ojos que esperaban que ella lo arreglara, que lo hiciera bien. Porque eso era lo que hacían las mamás.
Mami, ¿por qué no nos quieren?, preguntó Michael. Y esas 6 palabras casi quiebran a Emily por completo. Se arrodilló y lo atrajo hacia sí, aspirando el aroma de su champú de bebé y jugo de uva. Si nos quieren, cielo. Simplemente están muy tristes ahora por papá. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira. Los padres de Mark nunca habían amado a sus hijos. En realidad, no. Los habían tolerado en el mejor de los casos, siempre poniendo excusas para no cuidarlos, olvidando cumpleaños, apareciendo en las obras escolares solo cuando Mark insistía. Veían a los niños como extensiones de Emily, como diluciones del linaje de sangre pura Thompson. Esa noche, después de acostar a los niños con besos y tranquilizaciones adicionales, Emily se sentó a la mesa de la cocina e intentó pensar. La casa estaba en silencio, excepto por el traqueteo de la vieja caldera y el viento que arañaba las ramas de los árboles contra las ventanas. Sacó una libreta y comenzó a hacer listas. Necesidades inmediatas, vivienda, ingresos, cuidado de niños. Activos, $1,200 en ahorros, una minivan de 9 años con 210,000 kilómetros, cualquier mueble y pertenencia que pudiera caber en dicha minivan. El seguro de vida de Mark llegaría eventualmente, pero el papeleo aún se estaba procesando, e incluso cuando llegara, no sería mucho. Era joven y saludable. Habían comprado la póliza mínima, tal vez $20,000 si tenía suerte. Suficiente para subsistir unos meses, pero no para comprar una casa o construir un futuro. Pensó en los trabajos que había tenido a lo largo de los años, todos a tiempo parcial o temporales, ajustándose al horario de Mark y a las necesidades de los niños. Había sido camarera, limpiado casas, trabajado en el comercio minorista durante la temporada navideña. Nada que impresionara a un arrendador o que pudiera mantener a 4 hijos. El peso de todo esto le oprimió el pecho hasta que no pudo respirar. Puso la cabeza entre las manos y se permitió llorar. Llorar de verdad. Por primera vez desde que Mark murió, dio grandes sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Había sido fuerte por los niños, fuerte durante el funeral, fuerte cuando las cuentas empezaron a llegar y el teléfono empezó a sonar con los acreedores. Pero ahora, sola en la oscura cocina, se permitió hacerse pedazos. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, se secó la cara y se obligó a ponerse de pie. Desmoronarse era un lujo que no podía permitirse. Tenía 6 días para averiguar cómo mantener a salvo a sus hijos. Emily pasó los siguientes 4 días en un torbellino de actividad frenética. Llamó a todos los anuncios de alquiler en la guía telefónica, pero la mayoría pedía el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad que ella no podía pagar. Los pocos propietarios dispuestos a negociar con ella echaban un vistazo a sus 4 hijos y encontraban razones para alquilarle a otra persona. El dúplex de Maple Street acababa de ser ocupado. El apartamento encima de la ferretería ya no estaba disponible. La casa a las afueras del pueblo no era adecuada para niños, a pesar de anunciarse como un hogar familiar. Se estaba quedando sin opciones cuando encontró el anuncio clavado en el tablón de anuncios de la tienda de comestibles. Casa pequeña en alquiler, 400 por mes. Llamar a Ernie. La casa estaba fuera de los límites del pueblo, por un camino de tierra lleno de baches que serpenteaba a través de pinos y matorrales. Era una estructura diminuta, apenas una cabaña, con pintura azul descolorida y un techo hundido. Las ventanas estaban empañadas con años de mugre, y los escalones delanteros se inclinaban en un ángulo alarmante. Ernie era un anciano con dientes manchados de tabaco y ojos amables. Le mostró a Emily las 3 habitaciones, una combinación de sala de estar y cocina, un dormitorio pequeño y un baño con manchas de óxido en la bañera. No había dormitorio para los niños, ni patio para jugar, ni lavavajillas, ni conexiones para lavandería, ni calefacción central, solo una estufa de leña en la sala principal. Sé que no es mucho, dijo Ernie, rascándose la barba gris. Pero es impermeable, en su mayor parte, y puedo dejártela en 350 si pagas en efectivo. Emily miró alrededor del espacio oscuro y abarrotado y trató de imaginar a sus hijos allí. Sophie dormiría con ella. Los gemelos y Michael podrían compartir sacos de dormir en el suelo de la sala. Harían que funcionara. Tenían que hacerlo. La tomaré, dijo ella. ¿No quieres pensarlo?, preguntó Ernie, sorprendido. No puedo permitirme pensar en ello, dijo Emily.
¿Cuándo podemos mudarnos? Mañana. Si tienes el dinero. Ella le dio todo lo que le quedaba en su cuenta bancaria, guardando $50 para gasolina y comestibles. Él le entregó una llave que parecía haber sido cortada en algún momento de la década de 1940. El día de la mudanza llegó con más lluvia, una fría llovizna de octubre que volvió el mundo gris y miserable. Emily había pedido prestado un remolque a Danny, un viejo amigo de Mark, una de las pocas personas que se había mantenido en contacto después del funeral. Lo cargó con lo que pudo meter. Camas, ropa, platos, juguetes, algunas piezas de mobiliario. Tuvo que dejar atrás la mayoría de las cosas de Mark, sus herramientas, sus libros, su equipo de pesca, todo se quedó en la granja que había sido su derecho de nacimiento y que ahora era el premio de consolación de su hermano. Patricia y Robert no vinieron a verlos partir. Se habían mantenido al margen toda la semana, como si la visión de Emily empacando estuviera por debajo de su atención, pero Emily sentía su presencia en la casa fría y vacía, en la forma en que ahora parecía rechazarla, como si las paredes mismas se hubieran vuelto contra ella. Los niños se mantuvieron en silencio mientras cargaban el remolque. Sophie ayudó a empacar cajas con sombría determinación. Su mandíbula tensa de una manera que le recordaba dolorosamente a Mark. Los gemelos se movían como pequeños zombis, siguiendo los movimientos sin su parloteo habitual. Michael se aferró a la pierna de Emily, llorando porque no quería dejar su habitación. Mientras hacían su último viaje al remolque, Emily se dio cuenta de que había olvidado algo. «Esperen aquí», le dijo a Sophie. «Necesito revisar el ático una vez más». Subió las estrechas escaleras hacia el espacio polvoriento bajo los aleros, pasando la linterna por los rincones. Habían guardado allí decoraciones navideñas, muebles viejos, cajas de cosas de la infancia de Mark que sus padres nunca se habían molestado en reclamar. En la esquina más lejana, encajada detrás de una mecedora rota, la luz de Emily captó algo que había olvidado. Una vieja caja de madera del tamaño de una caja de zapatos con esquinas de latón deslustrado y un pequeño candado. La había encontrado hacía años, escondida en el ático cuando se mudaron por primera vez. Mark había dicho que pertenecía a su abuela, Iris Thompson, que murió cuando Mark era solo un niño. Intentó abrirla una vez, pero no encontró la llave y finalmente se olvidó de ella, guardándola de nuevo en el ático con todas las demás reliquias familiares olvidadas. Emily la recogió, limpiando el polvo. Era más pesada de lo que recordaba, y algo se movió dentro cuando la inclinó. Por razones que no podía explicar del todo, se la metió bajo el brazo y la bajó por las escaleras. «¿Qué es eso?», preguntó Sophie mientras Emily la agregaba a la última caja en el remolque. «Algo de tu padre», dijo Emily. «De su abuela». Sophie tocó la caja suavemente, trazando las iniciales talladas en la parte superior. «¿Y té? ¿Podemos abrirla?» «No tenemos la llave, cariño. Quizás algún día la encontremos». Subieron a la minivan, los 5. Con el remolque enganchado detrás, Emily echó un último vistazo a la granja, su pintura blanca brillando fantasmalmente bajo la lluvia. Mark la había cargado sobre ese umbral el día de su boda. Habían traído a cada uno de sus bebés a esas habitaciones. Ella había aprendido a hacer la receta de galletas de su abuela en esa cocina. Había bailado lento con él en esa sala de estar cuando los niños estaban dormidos y el mundo era solo ellos dos. «Adiós», susurró ella. Michael presionó su rostro contra la ventana mientras se alejaban. «Mami, no me gusta nuestra casa nueva». «Aún no la has visto, bebé». «Lo sé», dijo él con la certeza de un niño de 4 años, «pero aún así no me gusta». La casita azul era peor de lo que Emily recordaba. A la luz gris de la tarde lluviosa, parecía sacada de una película de terror. Todo pintura descascarada y ángulos torcidos. El agua goteaba a través de un agujero en el techo del porche. Por dentro olía a moho y excrementos de ratón, pero era suya. Por $350 al mes, era suya. Danny les ayudó a descargar, lanzándole a Emily miradas de lástima que le daban ganas de gritar. Ella no necesitaba lástima. Necesitaba que Mark regresara. Necesitaba que sus padres tuvieran corazón. Necesitaba que el universo dejara de patearla mientras estaba en el suelo. Cuando Danny se fue, Emily reunió a sus hijos en la sala de estar vacía. La lluvia tamborileaba en el techo, y la única bombilla desnuda proyectaba sombras duras.
De acuerdo, chicos, dijo, forzando un brillo en su voz. Sé que esto es diferente. Sé que no es a lo que estamos acostumbrados, pero vamos a hacer que funcione. Somos un equipo, ¿verdad? Los niños Thompson y su mamá fuerte. Nos tenemos el uno al otro, y eso es todo lo que necesitamos. Sofía asintió solemnemente. Los gemelos se tomaron de la mano. El labio de Michael tembló. Quiero a papá, dijo. Lo sé, bebé. Lo sé. Emily lo atrajo a su regazo, y de repente los 4 niños estaban amontonados sobre ella, un enredo de brazos, piernas y lágrimas. Se sentaron así mientras la lluvia caía y la tarde se desvanecía en la noche, abrazándose en su nuevo y raído hogar. Esa noche, Emily consiguió un trabajo en una cafetería llamada Mel's Place, a 10 millas de distancia en la carretera. El trabajo era brutal. Turnos dobles de 8 de la tarde a 8 de la mañana, de pie durante 12 horas, sirviendo a camioneros, insomnes y gente sin nada mejor que hacer. Ella sonreía con un rostro que parecía porcelana agrietada y servía café con manos que le temblaban por el agotamiento. Sophie, madura más allá de sus 10 años, se convirtió en una segunda madre para sus hermanos. Calentaba las cenas que Emily dejaba en el refrigerador, ayudaba a los gemelos con sus tareas escolares, le leía cuentos a Michael. Los arropaba a todos en sus sacos de dormir en el suelo de la sala y se quedaba despierta en el dormitorio que compartía con su madre, escuchando los sonidos de la vieja casa a sentarse y preguntándose si así sería el resto de su vida. La caja cerrada del ático estaba encima de la cómoda de Emily, acumulando polvo de nuevo. A veces la miraba mientras se preparaba para el trabajo, preguntándose qué secretos había encerrado la abuela de Mark. Pero no tenía tiempo para buscar una llave, ni energía para resolver viejos misterios. Sobrevivir al presente le exigía todo lo que tenía. Pasaron 6 semanas, luego llegó la primera nevada y la estufa de leña apenas mantenía caliente la casa. Emily trabajó durante el Día de Acción de Gracias y sus hijos comieron cenas de pavo congelado calentadas en su temperamental horno. La Navidad se acercaba como una amenaza. ¿Cómo pagaría los regalos? ¿Cómo lo haría especial cuando todo era tan difícil? Pero Emily Thompson había sido criada por gente fuerte y había amado a un buen hombre. Y tenía 4 razones para seguir luchando durmiendo en el suelo de su sala de estar. ¿Sobreviviría a esto de alguna manera? Sobreviviría. Simplemente no sabía todavía que la vieja caja cerrada sobre su cómoda guardaba la clave de todo. Que Iris Thompson tenía secretos que cambiarían sus vidas. Que ser echada sin nada era solo el comienzo de su historia. La caída había ocurrido. Ahora venía la escalada, y Emily Thompson nunca había sido de las que se rendían sin luchar. El invierno se instaló sobre el pequeño pueblo como una manta sofocante. Gris y despiadada, la diminuta casa azul se convirtió en una prueba de resistencia. Emily metía toallas debajo de las puertas para evitar las corrientes de aire. Pero el frío se colaba por las grietas de las paredes. La estufa de leña devoraba troncos más rápido de lo que ella podía permitirse comprarlos, así que mantenía el fuego bajo, y todos usaban capas de ropa incluso dentro. El aliento de los niños se empañaba en el aire cuando se despertaban por las mañanas. La vida de Emily se había convertido en un ciclo agotador de trabajo, sueño y preocupación. Trabajaba el turno de noche en Mel's Place 6 días a la semana, a veces 7 cuando alguien se reportaba enfermo. Desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, servía café, volteaba hamburguesas y limpiaba mesas, con los pies doloridos en las zapatillas de segunda mano que había comprado en la tienda de caridad. Lograba dormir unas pocas horas durante el día mientras los niños estaban en la escuela, pero nunca era suficiente. Caminaba por la vida en una niebla de agotamiento, funcionando solo a base de cafeína y determinación maternal. Las propinas eran decentes. Los camioneros y los trabajadores de la carretera eran generalmente generosos. Pero entre el alquiler, los servicios públicos, la comida y mantener su antigua minivan en funcionamiento, nunca sobraba nada. Emily compraba comestibles basándose en lo que era más barato por caloría, no en lo más saludable. Fideos ramen, pan blanco, mantequilla de cacahuete, productos viejos del contenedor de descuentos. Los niños nunca se quejaban, pero ella veía lo delgados que se estaban poniendo, como los jeans de Jacob colgaban sueltos de sus caderas, como el rostro de Emma había perdido su redondez infantil. Sophie se había transformado en los 3 años desde que dejaron la granja.
A los 13 años, se había convertido en un fantasma de la niña despreocupada que había sido antes. Había heredado la naturaleza seria de su padre y la fuerza de su madre, pero el peso de sus circunstancias la había presionado hasta adoptar una forma demasiado adulta, demasiado dura. Ella cuidaba a sus hermanos menores con feroz devoción, levantándolos para ir a la escuela, preparando sus almuerzos con lo que hubiera en la alacena, ayudándolos con la tarea en la pequeña mesa de la cocina bajo la luz parpadeante del techo. Emily veía la forma en que Sophie la miraba a veces, con una preocupación que ninguna niña de 13 años debería sentir. Ella veía cómo los hombros de su hija habían desarrollado una joroba permanente, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Y veía la oscuridad deslizándose en los ojos de Sophie, la resignación silenciosa de que la vida siempre sería así, una lucha constante. La situación llegó a un punto crítico un martes por la noche de febrero, exactamente 3 años y 4 meses después de la muerte de Mark. Emily acababa de llegar a casa del trabajo, agotada hasta el punto de apenas poder sostenerse en pie, y encontró a Sophie esperándola en la cocina. Los niños pequeños dormían apiñados en su nido de sacos y mantas en el suelo de la sala. El frío en la casa era tan intenso que Emily podía ver su propio aliento en el aire. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Sophie. El corazón de Emily se contrajo. Esas palabras nunca presagiaban nada bueno. Se dejó caer pesadamente sobre la silla de la mesa de la cocina, aún vestida con su uniforme de camarera impregnado del olor a grasa y humo de cigarrillo. «¿Qué pasa, cariño?» Sophie evitó su mirada. Sus dedos delgados y nerviosos rasparon una grieta en la superficie de la mesa. «Voy a dejar la escuela». «¿Qué?» Emily se enderezó de golpe, el cansancio completamente olvidado. «No, de ninguna manera. Tengo 13 años, mamá. Puedo conseguir un permiso de trabajo. Están contratando empacadores en la tienda de comestibles. Podría trabajar después de la escuela y los fines de semana». «Necesitamos el dinero, Sophie». «No digas que no lo necesitamos», la interrumpió Sophie. Había un tono de acero en su voz que Emily nunca antes había escuchado. «Sé cuánto cuesta el alquiler. Sé el precio de la comida. Sé que te estás matando a trabajar, y aún así apenas llegamos a fin de mes. Michael necesita zapatos nuevos. Sus dedos están saliendo por la punta de sus zapatillas. Las gafas de Emma están sujetas con cinta adhesiva. Jacob ha estado tosiendo durante 3 semanas y no puedes permitirte llevarlo al médico». Cada palabra fue como un puñal clavado entre las costillas de Emily, porque cada una de ellas era la pura verdad. «Cariño, escúchame». «Ya no soy una niña», la voz de Sophie se elevó y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Dejé de ser una niña desde que papá murió. Desde que su familia nos echó como si fuéramos basura. Yo soy la que se ocupa de todos mientras tú trabajas. Yo soy la que se asegura de que los gemelos hagan su tarea y de que Michael no se duerma llorando todas las noches. Yo soy la que», su voz se quebró. «Yo soy la que tiene que ser adulta porque no tenemos otra opción». Emily extendió la mano por encima de la mesa y tomó una de las manos de su hija. Estaban heladas. Todo en esa casa estaba siempre tan frío. «Escúchame bien, Sophie Marie Thompson. Tú no vas a dejar la escuela. Vas a terminar 8º grado y la secundaria, y vas a ir a la universidad, y vas a tener la vida que tu padre y yo siempre quisimos para ti». «¿Cómo?», exigió Sophie. «¿Cómo va a suceder eso? Si ni siquiera podemos pagar la calefacción». «No lo sé», admitió Emily, y la honestidad le dolió. «Pero sucederá. Las cosas mejorarán. Llevas 3 años diciendo eso». Sophie retiró sus manos y se puso de pie. «No te estoy pidiendo permiso, mamá. Te estoy diciendo lo que voy a hacer». Salió de la cocina, dejando a Emily sola en la habitación fría y tenue, con la verdad de su situación oprimiéndola como un peso físico. Emily no durmió ese día. Yacía en la cama que compartía con Sophie y miraba fijamente el techo manchado por el agua, escuchando la respiración tranquila de su hija a su lado. La niña tenía razón. Se estaban ahogando lentamente. Emily se estaba llevando a una tumba prematura con tanto trabajo, y aún así apenas subsistían. ¿Cuánto tiempo más podrían seguir así? Pensó en los padres de Mark en su cálida granja, durmiendo en camas con sábanas limpias y edredones de plumas.
Pensó en David y su familia viviendo en la casa donde habían nacido sus hijos, donde habían dado sus primeros pasos y perdido sus primeros dientes. La injusticia le ardía en el pecho como ácido corrosivo. Pero arder de rabia no cambiaba nada. No pagaba las facturas ni ponía comida en la mesa ni compraba zapatos nuevos a Michael. Emily había aprendido por las malas que al universo no le importaba la equidad. Debió de haberse quedado dormida en algún momento, porque cuando volvió a abrir los ojos, una débil luz invernal se filtraba a través de las cortinas raídas. Sophie ya estaba levantada. Emily podía oírla en la cocina preparando el desayuno para los gemelos y Michael. El olor a pan tostado flotaba en el aire. Emily se arrastró fuera de la cama. Cada músculo de su cuerpo protestaba dolorosamente. Tenía 37 años y se sentía de 70. En el espejo agrietado encima de su cómoda, le devolvió la mirada una extraña, una mujer delgada con ojeras oscuras y líneas prematuras grabadas alrededor de la boca. Su cabello, que solía brillar como la miel, caía lacio y sin vida sobre sus hombros. La vieja caja de madera reposaba sobre la cómoda, donde había estado durante 3 años, acumulando polvo. Emily la miró mientras se ponía una sudadera, era la caja de la abuela de Mark. Casi se había olvidado de ella, arrinconada por preocupaciones más urgentes. 1 o 2 veces había intentado forzarla, pero el candado se mantuvo firme, y ella no había tenido la energía para esforzarse de verdad. Acarició con los dedos las iniciales grabadas, IT, de Iris Thompson. Mark le había contado historias sobre su abuela, los pocos recuerdos que tenía antes de que ella muriera cuando él tenía 8 años. Iris había sido dulce y amable, nada parecida a su hijo, Robert. Le encantaban las flores, hornear pan y cantar viejas canciones. Mark la había adorado. Ojalá estuvieras aquí, susurró Emily a la caja, dirigiéndose a la mujer que la había poseído. Me vendría bien algo de esa bondad de los Thompson ahora mismo. Se dio la vuelta para vestirse para su turno en la cafetería, dejando la caja en su sitio. Esa noche en el trabajo fue brutal. La cafetería estaba a falta de personal, y Emily tuvo que atender el doble de mesas de lo habitual. Un camionero borracho le agarró la muñeca e hizo sugerencias obscenas. Su gerente, Mel, un hombre de 60 y tantos años perpetuamente agotado, le gritó por ser demasiado lenta. Se derramó café caliente en la mano y tuvo que trabajar el resto del turno con la quemadura latiéndole. Cuando su turno terminó a las 8 de la mañana, estaba lista para desplomarse, pero no podía. Los niños se estarían preparando para la escuela. Sophie necesitaría ayuda para lidiar con el caos matutino. La vida no se detenía por agotamiento. Emily condujo a casa a través del amanecer gris, con los ojos arenosos y la mano quemada dolorida. Cuando se detuvo frente a la casita azul, se sorprendió al ver a Sophie parada en el porche, todavía en pijama a pesar del frío, con los brazos cruzados. ¿Qué pasa?, preguntó Emily, apresurándose a subir los escalones torcidos. No pasa nada malo, pero, mamá, los ojos de Sophie estaban muy abiertos. Tienes que ver algo. Dentro, los 3 niños pequeños estaban reunidos alrededor de la mesa de la cocina, también en pijama. La vieja caja de madera se encontraba en el centro de la mesa, y estaba abierta. Emily se detuvo en el umbral. ¿Cómo? Se cayó, dijo Sophie. Estaba limpiando tu habitación, como pediste. Y accidentalmente la tiré de la cómoda. Cuando golpeó el suelo, el candado simplemente se rompió. Era tan viejo y estaba tan oxidado que supongo que no resistió el impacto. Emily se acercó lentamente a la mesa. La tapa de la caja estaba echada hacia atrás, revelando un interior de terciopelo rojo que se había descolorido hasta un rosa polvoriento. Dentro había papeles, documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, cubiertos con una caligrafía elegante. No los leí, dijo Sophie rápidamente. Pensé que deberías ser tú. Con manos temblorosas, Emily sacó los papeles de la caja. Había varios elementos, una carta escrita en papel de color crema, una pequeña llave de latón y una carpeta marcada como First National Bank of Ashford County. ¿Qué es, mamá?, preguntó Jacob. Aún no lo sé, cariño. Déjame leer. Emily desdobló la carta con sumo cuidado. El papel era tan antiguo que parecía que podía desmoronarse en sus manos. La caligrafía era hermosa. Cada letra estaba formada con una precisión meticulosa.
Asterisco mis seres más queridos, si están leyendo esto, es que la verdad de nuestra familia ha estado enterrada el tiempo suficiente. Escribo esto el 10 de julio de 1957, sabiendo que los secretos tienen una forma de salir a la luz cuando es el momento adecuado. Soy Iris Winifred Thompson, y he cargado con el peso de los engaños de mi familia durante demasiado tiempo. Mi esposo, Robert Thompson, Sr., se considera un hombre justo. Pero la equidad y la justicia no son lo mismo. Cuando mi padre murió en 1938, me dejó su patrimonio a mí, su única hija, 300 acres de tierra de primera calidad, incluidos los derechos minerales que corren en las profundidades bajo el suelo. Mi padre sabía lo que había debajo. Había traído topógrafos de la Universidad Estatal, hombres que susurraban sobre petróleo, gas y riquezas inexploradas. Pero mi marido quería el control. Me convenció para que firmara documentos poniendo la tierra a su nombre. Para fines fiscales, dijo, por simplicidad. Yo era joven, confiada y necia. Firmé, pero retuve una cosa, la escritura original y los derechos del lote norte, las 50 acres que mi abuela me había dejado específicamente en su testamento. Ese lote se volvió más valioso de lo que nadie podría haber imaginado. En 1947, Standard Oil vino a realizar estudios topográficos. Encontraron lo que los topógrafos de mi padre habían sospechado, una importante reserva de gas natural bajo las 50 del norte. Mi marido nunca lo supo. Estaba tan concentrado en las tierras de cultivo que se había olvidado del terreno rocoso e inutilizable del extremo norte. Les vendí los derechos, no la tierra en sí, sino los derechos minerales, el derecho a extraer lo que había debajo. Me pagaron $50,000 en ese momento, con regalías a seguir mientras extrajeran gas. Mi esposo nunca se enteró. Mantuve ese dinero separado, seguro, construyendo un fideicomiso que sobreviviría a toda la amargura y la avaricia. Ahora me estoy muriendo. El cáncer se ha extendido más allá de lo que los médicos pueden tratar. Y sé que me queda poco tiempo. Robert Jr., mi hijo, se ha convertido en un hombre duro como su padre. Él ve el dinero como poder y la familia como una obligación más que como amor. No confío en que haga lo correcto por quienes vengan después. Por eso he establecido un fideicomiso. Cuando yo muera, el lote norte y todos los derechos minerales asociados pasarán no a mi hijo, sino a mi nieto Mark cuando se case, y tras su muerte, a su cónyuge e hijos legítimos. Lo he hecho inquebrantable, mi abogado, Edward Ward, se ha encargado de ello. La tierra vale poco, pero los derechos minerales, esos proveerán a generaciones. El fideicomiso no puede romperse ni impugnarse. Pasa por la sangre y el matrimonio, no por la codicia. Si están leyendo esto, son la familia elegida de Mark. Sepan que son amados. Sepan que están protegidos. Sepan que tienen más poder del que aquellos que los expulsaron podrían jamás imaginar. La llave adjunta abrirá la caja de seguridad número 347 en el First National Bank de Aseford County. Dentro encontrarán la escritura, los documentos del fideicomiso y los extractos de regalías que se han estado acumulando desde mi muerte en 1966. No permitan que les arrebaten lo que es legítimamente suyo. Con amor y esperanza, Iris Winifred Thompson. Emily leyó la carta 3 veces. Sus manos temblaban tanto en la tercera lectura que Sophie tuvo que quitarle el papel. Mamá, ¿qué significa esto? Emily no podía hablar. Su mente corría a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de leer. Derechos minerales, un fideicomiso, dinero que se había estado acumulando durante décadas. Una caja de seguridad, una protección que la abuela de Mark había establecido hace más de 60 años. Mamá, la voz de Sophie ahora era de preocupación. ¿Estás bien? No lo sé, susurró Emily. Recogió la pequeña llave de latón, sintiendo su peso en la palma de su mano. Aún no sé qué significa, pero creo que tenemos que ir al banco ahora. ¿Pero es de mañana?, preguntó Michael. Tenemos escuela. La escuela puede esperar un día, dijo Emily, y vio cómo los ojos de Sophie se abrían de asombro. Su madre nunca, jamás, les permitía faltar a clases. Vístanse, todos. Haremos un viaje al pueblo. El First National Bank de Aseford County era un edificio antiguo y majestuoso,
con columnas de mármol y accesorios de latón verdoso por el paso del tiempo. Emily había pasado frente a él cientos de veces, pero nunca había entrado, mantenía sus escasos ahorros en una sucursal más pequeña cerca de la cafetería. Estaba parada en la acera con sus 4 hijos, todos vestidos con sus ropas más limpias, aunque todo estaba raído y descolorido. Emily todavía llevaba su uniforme de camarera bajo el abrigo, ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse. «Vamos», dijo y empujó la pesada puerta. Dentro, el banco era silencioso y elegante. Pocos clientes estaban en las ventanillas de los cajeros. Un guardia de seguridad les hizo un gesto con la cabeza desde su puesto. Emily se acercó a la cajera más cercana. Una joven de maquillaje impecable y una placa de identificación que decía, «Jessica». «¿Puedo ayudarla?», preguntó Jessica, con una sonrisa profesional, pero sus ojos evaluando la apariencia desgastada de Emily con una aversión apenas disimulada. «Necesito acceder a una caja de seguridad», dijo Emily, manteniendo la voz firme. «¿Tiene una cuenta con nosotros?». «No, pero tengo la llave». Emily colocó la llave de latón sobre el mostrador. Jessica la recogió, frunciendo el ceño ante el número grabado en el cabezal, 347. «Esto es muy antiguo». «¿Tiene alguna identificación que pruebe la propiedad?». «La caja perteneció a la abuela de mi esposo. Ella falleció en 1966. Según su carta, la caja debe ser accesible para mi familia». «Necesitaré hablar con el gerente de la sucursal», dijo Jessica, profundizando su ceño. «Por favor, tome asiento». Emily y los niños se sentaron en la sala de espera, en sillas de madera dura. Pasaron 10 minutos, luego 20. Sophie sostuvo a Michael en su regazo mientras los gemelos se agitaban nerviosamente. El corazón de Emily latía tan fuerte que pensó que todos en el banco debían poder oírlo. Finalmente, un hombre de unos 60 años salió de una oficina, cabello plateado, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que Emily ganaba en 3 meses. Su placa de identificación lo identificaba como Frank Morrison, gerente de sucursal. «Señora Thompson», dijo, extendiendo la mano. Emily se puso de pie y la estrechó. Su agarre fue firme, evaluador. «Sí, señor. Por favor, pase a mi oficina. Niños, hay un televisor en la sala de descanso si quieren esperar allí». Un joven empleado se llevó a los niños. Emily siguió al señor Morrison a una oficina con paneles de madera que olía a libros viejos y a cera para muebles. Él le indicó una silla frente a su escritorio macizo. «Jessica me dice que está intentando acceder a una de nuestras cajas de seguridad más antiguas», dijo, acomodándose en su silla. «Caja 347, registrada a nombre de Iris Thompson en 1957. «Sí, señor. Tengo su carta explicando que la caja y su contenido deben pasar a mi familia». «¿Puedo ver esta carta?». Emily le entregó el precioso documento, observando con ansiedad mientras el señor Morrison lo leía. Su expresión se mantuvo neutral, pero ella vio cómo sus cejas se alzaban ligeramente cuando llegó a la parte de los derechos minerales. «Esto es bastante notable», dijo por fin. «Señora Thompson, necesito verificar cierta información. Esto puede llevar algún tiempo. ¿Le importaría esperar?». «He esperado 3 años», dijo Emily en voz baja. «Puedo esperar un poco más». El señor Morrison se fue con la carta, y Emily se quedó sola en su oficina, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. A través de la ventana, podía ver la plaza del pueblo, el juzgado con su cúpula blanca, las mismas calles por las que había caminado durante años, sintiéndose como un fantasma. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, el señor Morrison regresó. Su expresión era diferente ahora, respetuosa, casi asombrada. «Señora Thompson», dijo, sentándose pesadamente. «He revisado nuestros registros y consultado con nuestro departamento legal. Todo parece estar en orden. El fideicomiso establecido por Iris Thompson es, en efecto, válido e inquebrantable. Su esposo, Mark Thompson, fue nombrado beneficiario y, tras su muerte, el fideicomiso y todos sus activos pasaron a su viuda e hijos». El corazón de Emily se detuvo. «¿Qué activos?». El señor Morrison abrió una carpeta sobre su escritorio. «Los derechos minerales que la señora Thompson vendió en 1947 han seguido generando regalías.
Estas regalías se han depositado en la cuenta fiduciaria mensualmente, acumulando intereses durante los últimos 58 años. El saldo, a partir de esta mañana, es de aproximadamente 732 millones de dólares. El mundo se inclinó. Emily se agarró a los brazos de su silla, segura de que había escuchado mal. 700 millones, te confirmó el señor Morrison. Además, la tierra en sí, las 50 acres del norte, se han revalorizado significativamente. El distrito comercial de la ciudad se ha expandido a lo largo de los años, y ese lote ahora se considera una propiedad de desarrollo de primera. Las estimaciones conservadoras sitúan su valor en otros 200 millones de dólares, aunque necesitaría una tasación adecuada. Emily no podía respirar ni pensar. Los números eran demasiado grandes para comprenderlos. Eso no es posible. Es bastante posible, señora Thompson. Las regalías de gas natural de un pozo productivo pueden ser sustanciales durante décadas. Combinado con el interés compuesto y las estrategias de inversión conservadoras de nuestro departamento fiduciario, la suma ha crecido considerablemente. Hizo una pausa. Usted es una mujer muy rica. Usted y sus hijos son los únicos beneficiarios de uno de los fideicomisos privados más grandes del Estado. Lo que suceda a continuación cambiará esta noche por completo, revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué a veces las voces más silenciosas son las que tienen más poder. Estén atentos para ver qué pasa después. Si están disfrutando de la historia, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse para más. Necesito verlo, susurró Emily. La caja de seguridad. Necesito ver los documentos. Por supuesto. El señor Morrison se puso de pie. Sígame. La guió por un tramo de escaleras hasta la bóveda del banco, una habitación enorme revestida con cajas de seguridad de varios tamaños. Localizó la caja 347, una vieja caja de bronce en la sección central, e insertó su llave maestra. Las manos de Emily temblaron mientras insertaba la llave de latón que Iris había dejado. Juntos giraron las llaves y la caja se deslizó para abrirse. Dentro había un grueso fajo de papeles envueltos en tela encerada. El señor Morrison retiró la caja y la colocó sobre la mesa en el centro de la sala. Le daré algo de privacidad, dijo, y dejó a Emily sola en la bóveda. Con dedos temblorosos, Emily desenvolvió la tela encerada. Dentro había documentos legales, escrituras, contratos y un libro de contabilidad lleno de anotaciones con la caligrafía cuidadosa de Iris. La escritura de las 50 acres del norte, mostrando claramente el nombre de Iris como propietaria, el contrato de venta de derechos minerales con Standard Oil fechado en 1947, los documentos fiduciarios que establecían la línea de herencia, y página tras página de extractos de regalías que mostraban depósitos mensuales que habían comenzado en $300 y crecido a lo largo de las décadas a medida que la producción aumentaba y los precios del gas subían. En el fondo de la caja había otra carta. Esta estaba dirigida simplemente a la amada de Mark. Emily la desdobló con lágrimas ya corriendo por su rostro. Asterisco, querida hija, si estás leyendo esto, mi Mark se ha ido. Mi corazón se rompe por ti a través de los años. Sé lo que es perder al hombre que amas. Conozco la oscuridad que sobreviene. Pero no estás sola. No estás desamparada. No estás sin esperanza. Mi hijo y su esposa tienen corazones duros. Creen que el dinero y la tierra son lo que hacen una familia. Están equivocados. El amor hace una familia. El sacrificio, la devoción. Estas son las cosas que le has dado a mi nieto y a sus hijos. Toma lo que es tuyo. Úsalo con sabiduría. Protege a tus bebés. Y cuando te sientas tentada a usar esta riqueza para la venganza, recuerda usarla en cambio para la redención. No les debes nada a ellos. Te lo debes todo a ti y a tus hijos. Sé valiente. Sé fuerte. Eres más poderosa de lo que sabes. Emily se aferró la carta al pecho y rompió en sollozos profundos y temblorosos que resonaron en las paredes de la bóveda. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que había soportado. Lloró por la mujer que había tenido la previsión de proteger a su familia décadas antes de que Emily naciera. Lloró de alivio, gratitud y una emoción abrumadora. Cuando finalmente se recompuso, recogió todos los documentos y los llevó de vuelta a la oficina del señor Morrison. Quiero mantener esto en secreto, dijo. Nadie puede saber esto todavía.
Nadie. Entiendo, dijo el señor Morrison. Las leyes de confidencialidad bancaria la protegen, pero, señora Thompson, tendrá que consultar con abogados. Un fideicomiso de este tamaño requiere una gestión adecuada, y si ciertas partes no han estado al tanto de su existencia, vendrán a por mí, terminó Emily. Los padres de mi esposo intentarán alegar que la tierra era propiedad familiar. Dirán que manipulé a Mark o que falsifiqué documentos o algo así. El fideicomiso es inquebrantable, le aseguró el señor Morrison. Pero sí, es probable que haya desafíos legales. Puedo recomendarle varios bufetes de abogados excelentes. Todavía no, dijo Emily. Necesito tiempo para pensar, para procesar esto, para averiguar qué hacer. Por supuesto, pero, señora Thompson se inclinó hacia adelante, con expresión seria. No permita que el miedo la haga esperar demasiado. Este dinero es suyo. Estos derechos son suyos. No permita que nadie se lo quite de nuevo. Emily abandonó el banco aturdida, aferrando la carpeta de documentos contra su pecho. Sus hijos esperaban en el vestíbulo, con los ojos llenos de preguntas. Los reunió a su alrededor. Vámonos a casa, dijo. Tenemos mucho de qué hablar. En la vieja y abollada minivan, de camino de vuelta a la casita azul, Sophie finalmente hizo la pregunta que les quemaba a todos en la mente. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué averiguaste? Emily miró a sus hijos por el espejo retrovisor. Sophie en el asiento del pasajero. Los gemelos y Michael atrás. Sus bebés, los bebés de Mark, los bisnietos de Iris, los que habían sido expulsados, despreciados y tratados como si no importaran. Su tatarabuela, Iris, dijo Emily en voz baja, nos dejó un regalo. Se aseguró de que, pasara lo que pasase, estuviéramos cuidados. Se aseguró de que estuviéramos bien. ¿Cuánto dinero es? Preguntó Jacob con la franqueza de un niño de 10 años. Suficiente. Dijo Emily. Lo suficiente para que nunca más tengamos que preocuparnos por nada. Lo suficiente para que Sophie no tenga que dejar la escuela. Lo suficiente para garantizar que tengamos calefacción, buena comida, atención médica y absolutamente todo lo necesario. ¿Somos ricas? Susurró Emma, como si pronunciar la palabra con demasiada fuerza pudiera hacer que la magia desapareciera. Emily detuvo el coche en el camino de entrada lleno de baches de la pequeña casa azul, aquella casucha destartalada que había sido, al mismo tiempo, su refugio y su prisión. La miró con ojos completamente nuevos. Ya no estaban obligadas a permanecer allí. Podían vivir donde quisieran, hacer lo que les diera la gana, y ser quienes eligieran ser. Sí, cariño, le contestó. Somos ricas, pero, más importante aún, somos libres. Esa noche, una vez que los niños se durmieron, Emily se sentó a la mesa de la cocina con todos los documentos esparcidos frente a ella. 732 millones de dólares, más un terreno valorado en otros 200 millones de dólares, cifras tan astronómicas que parecían irreales, casi una broma. Pensó en Patricia y Robert, durmiendo plácidamente en su granja, convencidos de haber triunfado, creyendo que habían excluido exitosamente a Emily y a sus hijos del legado Thompson. No tenían ni la menor idea de lo que Iris había hecho, ni se imaginaban que toda su crueldad había resultado inútil. Emily tenía el poder de destruirlos, de arruinarlos por completo, de hacerles pagar cada palabra fría y cada acción despiadada. Sin embargo, mientras releía la última carta de Iris, una frase se destacó con claridad meridiana: cuando sientas la tentación de utilizar esta riqueza para la venganza, recuerda emplearla en su lugar para la redención. Venganza o redención, destruir o reconstruir. Se convertiría en aquello de lo que la habían acusado o demostraría que estaban equivocados en todos los aspectos importantes de la vida. Emily miró a su alrededor, observando la pequeña casa fría, a sus hijos durmiendo bajo un montón de mantas, y tomó su decisión. Reconstruiría, no solo su vida, sino también el futuro de sus hijos. Les demostraría a los Thompson lo que significaba la verdadera familia, no tierras, dinero ni un legado, sino amor, lealtad y sacrificio. Pero, primero, tenía que asegurarse de que tampoco pudieran arrebatarle esto. Cogió su teléfono y empezó a buscar abogados. La lucha no había terminado. En cierto modo, apenas estaba comenzando. Pero, por primera vez en 3 años, Emily Thompson tenía esperanza,
y la esperanza era el arma más poderosa de todas. Emily seguía sentada en la pequeña mesa de la cocina, rodeada de páginas de documentos legales, con su portátil abierto a los resultados de búsqueda de abogados de herencias cerca de mí. Eran las 2 de la madrugada y había pasado horas investigando mientras sus hijos dormían. El café de su taza se había enfriado por completo, pero apenas lo notaba. Su mente estaba acelerada, intentando asimilar la magnitud de lo que Iris Thompson le había dejado. 732 millones de dólares. El número se repetía en su cabeza como un mantra obsesivo. Lo había escrito en un trozo de papel solo para intentar hacerlo tangible. Incluso verlo en cifras no ayudaba a la comprensión. Parecía dinero de juguete, billetes de Monopoly, la clase de riqueza que solo existía en las películas o en las noticias sobre multimillonarios tecnológicos. Pero era real. El señor Morrison del banco le había mostrado los estados de cuenta, las carteras de inversión, las décadas de regalías acumuladas. Era real, era suyo, y no tenía ni idea de qué hacer con ello. Y lo que era más importante, necesitaba protegerlo. Porque en el instante en que Robert y Patricia Thompson se enteraran de la existencia de este dinero, vendrían a reclamarlo. Contratarían abogados y alegarían que Mark nunca había heredado legalmente, o que ella lo había manipulado, o que los documentos eran falsificaciones. Intentarían arrebatárselo una vez más. Emily cerró su ordenador portátil y se frotó los ojos cansados. La casa estaba en silencio, salvo por el suave ronquido de Michael que venía de la sala. Miró a su alrededor en la cocina destartalada, con su linóleo desconchado y electrodomésticos vetustos. De repente, sintió un deseo imperioso de huir, de empacar a sus hijos ahora mismo, esa misma noche, y marcharse lejos de aquel lugar que había sido testigo de tanta penuria. Pero huir no era la respuesta. Había aprendido esa lección de la manera difícil. Cuando Patricia y Robert la habían obligado a abandonar la granja, no había tenido más remedio que retirarse. Esta vez sería diferente. Esta vez, se quedaría y lucharía. A la mañana siguiente, Emily llamó al restaurante y dijo que estaba enferma. Por primera vez en 3 años, a Mel no le hizo ninguna gracia, pero a Emily no le importó. Tenía preocupaciones mayores que defraudar a su jefa. Había concertado citas con 3 bufetes de abogados diferentes en la ciudad, a 1 hora en coche. Quería tener opciones. Quería la mejor representación legal que el dinero pudiera comprar. Y por primera vez en su vida, realmente podía permitírselo. Dejó a los niños en la escuela, notando las miradas curiosas de Sophie, pero sin decir nada aún. Ya habría tiempo para explicarlo todo correctamente. Por ahora, necesitaba asegurar su futuro antes de que los Thompson pudieran amenazarlo de nuevo. Los 2 primeros bufetes eran prestigiosos y muy profesionales, ubicados en torres de cristal, con muebles de cuero y abogados que miraban su ropa desgastada con un escepticismo apenas disimulado. Se tomaron el caso muy en serio una vez que ella mencionó las cifras involucradas. Pero algo en ellos le parecía incorrecto, eran demasiado corporativos, demasiado impersonales. Veían signos de dólar, no verdadera justicia. La tercera cita fue diferente. La dirección la llevó a una antigua casa victoriana convertida en oficinas, en el límite del distrito histórico de la ciudad. Una placa de bronce junto a la puerta decía, Calvel & Associates. Eternis at Lab. Dentro, el área de recepción presentaba alfombras orientales desgastadas y paredes cubiertas con libros de derecho que parecían haber sido realmente leídos. La recepcionista, una mujer de unos 70 años con cabello plateado y ojos amables, sonrió cálidamente a Emily. Usted debe ser la señora Thompson. El señor Calvel la está esperando. La condujeron a un despacho que olía a tabaco de pipa y a papel antiguo. Detrás de un enorme escritorio de roble, estaba sentado un hombre que debía rondar los 80 y tantos años, con cabello blanco, penetrantes ojos azules detrás de unas gafas de montura de alambre y un aire de autoridad digna que solo se adquiere tras décadas de práctica. Señora Thompson, dijo él, levantándose con cierto esfuerzo y extendiendo la mano. Por favor, siéntese. Margaret, ¿sería tan amable de traernos un poco de té? Emily se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella. Este lugar se sentía correcto. Este hombre se sentía correcto. Gracias por recibirme, señor Calvel. Querida,
Cualquier caso que involucre a Iris Thompson me interesa enormemente. Tuve el honor de representarla hace muchos años. Se recostó en su sillón con una sonrisa nostálgica. Fue una de las mujeres más admirables que he conocido. Tan astuta como un halcón y tan amable como la lluvia de verano. A Emily se le cortó la respiración. ¿Usted la conoció? Por supuesto. Yo era un joven abogado en 1957 cuando vino a verme con una solicitud bastante inusual. Quería establecer un fideicomiso que protegiera sus bienes de su marido y, eventualmente, de su hijo. Fue muy específica sobre quién debía heredar y bajo qué condiciones exactas. Sus ojos brillaron con picardía. Supongo que usted descubrió la caja de seguridad hace apenas 2 días. Apenas puedo creer que sea real, dijo Emily. Oh, es muy real. Iris era meticulosa. Venía a verme todos los años hasta su muerte en 1966 para actualizar los documentos del fideicomiso, asegurándose de que se cerrara hasta la última escapatoria posible. Conocía a su familia. Sabía de lo que eran capaces. Margaret regresó con un juego de té y el señor Caldwell sirvió para ambos con manos firmes. Emily esperó, con el corazón latiéndole de anticipación. Ahora, dijo él, una vez que ambos tuvieron sus tazas, cuéntemelo todo. Comience desde el principio. Emily le contó sobre la muerte de Mark, sobre la cruel expulsión de la granja y sobre los 3 años de pobreza y lucha extenuante. Le mostró las cartas de Iris, los extractos bancarios del señor Morrison y los documentos del fideicomiso de la caja de seguridad. El señor Caldwell escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente en un bloc amarillo, y su expresión se ensombreció a medida que avanzaba la historia. Esos canallas, murmuró cuando ella terminó, e inmediatamente se disculpó. Perdone mi lenguaje, pero Robert y Patricia Thompson son exactamente la clase de personas que Iris temía que dañarían a las familias de sus bisnietos. Tenía razón al protegerlos contra ellos. El señor Morrison dijo que el fideicomiso es inquebrantable, pero me preocupa que luchen de todos modos. De hecho, lo harán, afirmó el señor Caldwell con seriedad. En el momento en que descubran lo que usted ha heredado, contratarán a todos los abogados costosos que puedan permitirse y arrojarán todo lo posible contra usted. Alegarán fraude, influencia indebida, incompetencia mental, cualquier cosa que se les ocurra para romper el fideicomiso. A Emily se le encogió el estómago. ¿Pueden tener éxito? No. La palabra fue firme y definitiva. No si yo tengo algo que decir al respecto, señora Thompson. Tengo 86 años. Llevo 61 años ejerciendo la abogacía. He olvidado más sobre derecho fiduciario de lo que la mayoría de los abogados sabrán jamás. Y yo ayudé a redactar este fideicomiso en particular. Conozco cada cláusula, cada protección, cada salvaguardia. No pueden romperlo. Se lo prometo. El alivio inundó a Emily con tanta fuerza que sintió que las lágrimas le picaban los ojos. ¿Me representará? Querida, sería un honor. Iris Thompson salvó mi carrera una vez, allá por 1963, cuando cometí un error que podría haberme arruinado. Se negó a tenérmelo en cuenta y convenció a otros 2 clientes para que se quedaran con mi firma. Nunca olvidé esa bondad. Representar a la viuda de su bisnieto y proteger su legado. No hay nada que prefiera hacer. Pasaron las siguientes 3 horas revisando cada detalle del caso. El señor Caldwell examinó los documentos con la minuciosidad de un cirujano experimentado, asintiendo ocasionalmente con satisfacción o emitiendo pequeños sonidos de aprobación. Todo está aquí, dijo finalmente. Cada pieza que necesitamos, la escritura original de la parcela norte, que muestra claramente que estaba separada de la granja familiar, el contrato de venta de derechos mineros a Standard Oil, el establecimiento del fideicomiso, la línea de herencia. Y lo más importante, golpeó un documento en particular, la cláusula que establece que el fideicomiso pasa al cónyuge legítimo de Mark tras su muerte, independientemente de cualquier objeción familiar o reclamo alternativo. ¿Qué pasa con la tierra en sí?, preguntó Emily. El señor Morrison mencionó que vale mucho ahora. El señor Caldwell sacó otro documento. Las 50 hectáreas del norte. Iris las compró de la herencia de su abuela en 1936, mucho antes de casarse con Robert Sr. Siempre fueron solo suyas, nunca propiedad conyugal. Vendió los derechos mineros, pero conservó la propiedad de la tierra misma.
Ese terreno ahora. Consultó algunas notas. Según tasaciones de propiedad recientes, tiene un valor aproximado de 215 millones de dólares. Un centro comercial está buscando construir allí, y han estado negociando con quienes creían que eran los propietarios adecuados. ¿Quiénes creían que era el dueño? Su cuñado, David Thompson. Aparentemente, Robert le dijo que era dueño de todas las propiedades Thompson. David ha estado negociando con los promotores durante 6 meses, esperando una ganancia inesperada. Emily pensó en David y su esposa viviendo en la granja, criando a sus hijos en las habitaciones donde habían nacido sus propios bebés. Entonces, ¿creen que están a punto de conseguir 200 millones de dólares? Lo creían. La sonrisa del señor Calvel fue incisiva, hasta hace unas 3 horas, cuando los abogados de los promotores hicieron una búsqueda de títulos y descubrieron que la tierra no está a nombre de David en absoluto. Está a nombre del fideicomiso, lo que significa que le pertenece a usted. Me imagino que están teniendo una conversación muy incómoda con David ahora mismo. Dios mío. Señora Thompson, necesito ser claro con usted sobre algo. La expresión del señor Calvel se volvió muy seria. Una vez que esto se haga de conocimiento público, y lo hará muy pronto, su vida cambiará drásticamente. No solo por el dinero, aunque eso es parte, sino por lo que esto representa. Usted está a punto de exponer las mentiras y la codicia de la familia Thompson. Va a humillarlos de una manera muy pública. La odiarán por ello. Ya me odian, dijo Emily en voz baja. Esto será diferente. Esto será peor. ¿Está preparada para eso? Emily pensó en Sophie queriendo dejar la escuela, en los zapatos de Michael con agujeros en las punteras, en los 3 años de casas frías, estómagos vacíos y el agotamiento que nunca terminaba. Pensó en la voz de Patricia diciendo, usted no pertenece aquí, en los ojos fríos de Robert y en la forma en que habían echado a sus hijos sin pensarlo 2 veces. Sí, dijo ella con firmeza. Estoy preparada. Entonces, pongámonos a trabajar. La noticia se difundió más rápido de lo que Emily había anticipado. A la mañana siguiente, ya tenía 3 mensajes en su teléfono de reporteros que pedían comentarios sobre la controversia de la herencia Thompson. Por la tarde, era la noticia principal de los informativos locales: madre trabajadora hereda fortuna, la familia Thompson alega fraude. Emily vio la transmisión con sus hijos reunidos a su alrededor en la sala de la pequeña casa azul. La reportera, una mujer rubia con un traje elegante, estaba parada frente al juzgado. En un desarrollo sorprendente, Emily Thompson, viuda de Mark Thompson, ha presentado un reclamo sobre la herencia familiar Thompson, incluidos valiosos derechos mineros y propiedades valoradas en unos 900 millones de dólares. La señora Thompson, que ha estado trabajando como camarera desde la muerte de su esposo hace 3 años, afirma que la herencia le fue dejada por la abuela de Mark Thompson, Iris Thompson, quien falleció en 1966. La familia Thompson califica la demanda de fraudulenta y afirma que la combatirá en los tribunales. La pantalla pasó a mostrar imágenes de Robert Thompson en las escaleras del juzgado, con el rostro enrojecido por la ira. Esta mujer es una estafadora y una mentirosa. Está intentando robarle a mi familia. Mi madre jamás le habría dejado el legado de nuestra familia a una extraña. Lucharemos contra esto con todo lo que tenemos. Luego apareció Patricia, secándose los ojos de manera teatral. Simplemente no puedo creer que alguien use el nombre de una mujer muerta para intentar robarle a su propia familia. Emily nunca fue realmente parte de esta familia. Ella atrapó a mi hijo, y ahora está tratando de atraparnos a nosotros. Apágalo, dijo Sophie, con la voz tensa por la rabia. Apágalo, mamá. Emily apagó el televisor. Los gemelos estaban llorando y Michael había hundido su rostro en su regazo. Están mintiendo, dijo Jacob con ferocidad. El abuelo y la abuela están mintiendo. Lo sé, cariño. ¿Vamos a perder el dinero? Preguntó Emma. ¿Nos lo van a quitar como nos quitaron nuestra casa? No. Emily acarició el cabello de su hija con una certeza que sintió de verdad por primera vez en años. No, mi amor. Esta vez vamos a ganar. La confrontación llegó 2 días después. Emily estaba en el jardín delantero de la casa de alquiler, entrando las compras, cuando un Mercedes negro se detuvo bruscamente. Conocía ese coche. Era de David. Robert,
Patricia y David salieron del vehículo, dando portazos y marchando hacia ella como un pequeño ejército hostil. Los vecinos aparecieron en sus porches, oliendo el drama inminente. Emily dejó las bolsas de víveres en el suelo y enderezó la espalda. «Ladrona manipuladora», siseó Patricia, deteniéndose a menos de 1 metro de Emily. «¿Cómo te atreves a intentar robar a esta familia?» «No estoy robando nada», dijo Emily con calma calculada. «Estoy reclamando lo que Iris Thompson dejó a sus bisnietos». «Mi madre no te dejó nada», rugió Robert. «Encontraste unos documentos falsificados y estás intentando hacerlos pasar por reales. Lo demostraremos en los tribunales». «Los documentos son reales», replicó Emily. Su madre se aseguró de ello. «Sabía exactamente qué clase de personas eran ustedes». David dio un paso al frente, con el rostro contorsionado por la rabia contenida. «¿Crees que vas a llevarte esa tierra? ¿Ese trato de desarrollo? ¿Crees que tienes derecho al dinero que mi familia se ganó?» «Su familia no se ganó nada», contraatacó Emily, su calma finalmente resquebrajándose. «Fue su abuela quien se lo ganó. Ella vendió esos derechos mineros. Ella creó ese fideicomiso. Ella decidió quién debía heredar. Y eligió a su nieto y a su familia. No a usted, no a su padre, y mucho menos a su madre, que mira a mis hijos como si fueran basura». «Esos niños son basura», escupió Patricia, igual que su madre. Sophie apareció en la puerta detrás de Emily, habiendo escuchado las voces alzadas. «No hable así de mi mamá». Los ojos de Patricia se estrecharon. «Vete adentro, niña. Esto no te concierne». «No soy una niña. Tengo 13 años. Y usted es una persona horrible». La voz de Sophie temblaba, pero se mantuvo firme. «Nos echaron a la lluvia. No les importó si estábamos bien. Nunca nos enviaron dinero ni preguntaron si teníamos suficiente para comer. Y ahora están enfadados porque por fin vamos a estar bien sin ustedes». «Sophie, adentro», dijo Emily suavemente, aunque estaba inmensamente orgullosa del coraje de su hija. «Has envenenado a esos niños contra nosotros», acusó Patricia. «No tuve que hacerlo», dijo Emily. «Ustedes hicieron eso solitos. Ahora salgan de mi propiedad antes de que llame a la policía». «¿Tu propiedad?» Robert soltó una carcajada áspera. «¿Este tugurio? A esto te has reducido mientras nosotros». «¿Mientras ustedes qué?», interrumpió Emily, cortante. «¿Mientras vivían en una casa que debería haber ido a los hijos de Mark? ¿Mientras vendían tierras que no eran suyas para vender? ¿Mientras negociaban tratos con promotores por propiedades que nunca poseyeron?» «Tiene razón, Robert. Esta casa es un tugurio. Pero es mía. Todo aquí es mío. Comprado con mi propio dinero, ganado con mis propias manos». ¿Puede decir usted lo mismo? La verdad de esa declaración impactó a los Thompson. El rostro de Robert se puso morado. David parecía querer golpear algo. La boca de Patricia se abrió y se cerró sin emitir sonido. «La fecha del juicio es dentro de 2 semanas», continuó Emily, su voz recuperando la calma helada. «El señor Calvel los verá allí. Y cuando el juez falle a mi favor, y lo hará, quiero que recuerden este momento. Recuerden que tuvieron la oportunidad de ser decentes con sus propios nietos. Recuerden que eligieron la crueldad. Recuerden que se lo buscaron ustedes mismos». Se dio la vuelta y entró en la casa, con la cabeza alta, dejándolos farfullando y protestando en su jardín. Dentro, Sophie abrazó a Emily. «Mamá, estuviste increíble». «Son tan malvados», dijo Emma, asomándose por la ventana mientras el Mercedes se alejaba. «¿Por qué nos odian?», preguntó Michael, la misma pregunta que había hecho 3 años atrás. Y el corazón de Emily se rompió de nuevo. «Porque, cariño», dijo, arrodillándose a su nivel, «algunas personas creen que la familia se trata de sangre, dinero y quien merece qué. Pero la verdadera familia se trata de amor, y ellos no saben amar nada excepto a sí mismos». Las 2 semanas previas a la fecha del juicio transcurrieron en una vorágine de preparación legal. El señor Calvel fue minucioso, anticipando cada argumento que pudieran plantear los abogados de la familia Thompson y construyendo defensas sólidas contra cada uno.
Emily se reunió con él a diario, repasando su testimonio, revisando documentos y aprendiendo el lenguaje legal que determinaría el futuro de su familia. La familia Thompson contrató un bufete de la capital del estado, abogados con fama de ser expertos en litigios de herencias. Presentaron moción tras moción, intentando retrasar la audiencia, buscando trasladar el caso a otra jurisdicción o intentando suprimir pruebas. El señor Calvel contrarrestó cada movimiento con décadas de experiencia y una confianza inquebrantable. «Están desesperados», le dijo a Emily. «Eso es bueno. Las personas desesperadas cometen errores». La noche antes de la audiencia, Emily no podía dormir. Estaba acostada junto a Sophie, escuchando la respiración de su hija, y pensó en todo lo que había llevado a ese momento: la muerte de Mark, el funeral bajo la lluvia, la crueldad de sus padres, los largos y duros años de pobreza y lucha, y el momento en que la caja de madera se había abierto, revelando el regalo de Iris. Pensó en la mujer que había sido 3 años atrás, suave, confiada, creyendo todavía que la bondad sería recompensada y que la familia protegería a la familia. Esa mujer ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte. Alguien que había aprendido que el mundo no repartía justicia como premios. Que había que luchar por lo que era de uno. Que a veces las personas que más deberían amarte eran capaces de la crueldad más profunda. Pero no estaba amargada. Milagrosamente, de alguna manera, no estaba amargada. Solo estaba cansada. Cansada de luchar. Cansada de ser pobre. Cansada de ver a sus hijos pasar penurias. Mañana, de una forma u otra, terminaría. El Palacio de Justicia estaba abarrotado. La noticia se había extendido por el pequeño pueblo sobre el caso Thompson, y parecía que la mitad de la población había acudido para presenciar el drama. Emily entró con el señor Calvel y sus 4 hijos. Todos vestidos con la mejor ropa que poseían, que todavía no era muy buena, pero al menos estaba limpia. La familia Thompson se sentó al otro lado de la sala con su equipo legal, 5 abogados caros con trajes que probablemente costaban más que la furgoneta de Emily. Robert la fulminó con la mirada con un odio indisimulado. Patricia estaba sentada rígida y fría. David le susurraba con urgencia a uno de los abogados, gesticulando con enfado. La jueza Margaret Torres entró en la sala, y todos se pusieron de pie. Era una mujer de aspecto severo de unos 60 años, con cabello gris acerado recogido en un moño tirante y ojos oscuros e inteligentes que no se perdían nada. «Siéntense», ordenó. Y la audiencia comenzó. El abogado principal de la familia Thompson, un hombre llamado Harrison Phillips, que parecía sacado de un anuncio de Colonia, presentó primero su caso. Argumentó que los documentos del fideicomiso eran cuestionables, que Iris Thompson había sido anciana y posiblemente mentalmente incompetente cuando los estableció, que Emily había influido indebidamente en Mark, y que los derechos mineros deberían haber revertido al patrimonio familiar tras la muerte de Iris. Habló durante 90 minutos, con voz suave y confiada, pintando a Emily como una cazafortunas manipuladora que había engañado a Mark y ahora intentaba robar a su legítima familia. Luego fue el turno del señor Calvel. Se levantó despacio, apoyándose ligeramente en su bastón, y se acercó al estrado con los pasos cautelosos de un anciano, pero cuando habló, su voz era clara y fuerte, llenando la sala con una autoridad indiscutible. Su señoría, el abogado de la parte contraria, ha presentado una narrativa convincente. Es una buena historia. La joven viuda intrigante que intenta defraudar a la familia afligida. Desafortunadamente para ellos, es pura ficción. Presentó los documentos uno por uno, explicando la historia de cada pieza, la escritura original que mostraba la propiedad exclusiva de Iris sobre la parcela norte, el contrato de venta de derechos mineros de 1947, los documentos del fideicomiso notariados y atestiguados que establecían la línea de herencia. La señora Iris Thompson no era una anciana confusa, declaró el señor Calvel. Era astuta, cuidadosa y profundamente consciente del carácter de su familia. Conocía a su hijo. Conocía a su esposa. Y tomó medidas para proteger a sus bisnietos del mismo comportamiento que hemos presenciado durante los últimos 3 años. Llamó a testigos, el gerente del banco que había mantenido la caja de seguridad durante décadas, el abogado que había. El último testigo había sido un profesor de la Universidad Estatal, quien en 1963 atestiguó la autenticidad de los documentos y declaró sobre el considerable valor de los yacimientos de gas. Luego, el señor Calvel llamó a Emily al estrado.
Caminó hacia el banquillo de los testigos con las piernas visiblemente temblorosas, colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. El señor Calvel le pidió que describiera su relación con Mark, su matrimonio y sus hijos. Ella habló con claridad, mirando fijamente a la jueza, relatando la historia de su vida en común. Luego le preguntó sobre lo que sucedió tras la muerte de Mark. La voz de Emily se quebró al describir el funeral, el tenso enfrentamiento en la granja y, finalmente, el desalojo. Habló de 3 años de extrema pobreza, de trabajar en turnos nocturnos mientras sus hijos dormían en sacos sobre el suelo, e incluso de cómo Sophie había querido dejar la escuela para ayudar a mantener a la familia. Señora Thompson, preguntó el señor Calvel con suavidad, ¿los acusados le ofrecieron alguna vez apoyo económico tras la muerte de su esposo? No, señor. ¿Alguna vez preguntaron si usted y los niños tenían suficiente para comer? No, señor. ¿Visitaron a sus nietos? No, señor. Ni una sola vez en 3 años. ¿Enviaron tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, algo para demostrar que les importaba el bienestar de estos niños? No, señor. Nada de nada. Vio a Patricia inmutarse levemente, pero el rostro de la mujer se mantuvo pétreo. El señor Calvel le mostró las cartas de Iris. ¿Cuándo descubrió esto? Hace 3 semanas. La caja se cayó y la cerradura se rompió. ¿Y qué sintió al leerlas? Emily pensó en ese momento en la bóveda, apretando las palabras de Iris contra su pecho. Agradecimiento, dijo. Agradecimiento de que alguien en esa familia nos quisiera lo suficiente como para protegernos. El contrainterrogatorio fue brutal. Harrison Phillips intentó desbaratar su historia, trató de hacerla admitir que había sabido del fideicomiso todo el tiempo. Intentó pintarla como una manipuladora calculadora, pero Emily había vivido 3 años en el infierno. Había sobrevivido a lo peor que podían hacerle. Las preguntas de un abogado no podrían doblegarla ahora. Cuando ambas partes terminaron de presentar sus argumentos y pruebas, la jueza Torres decretó un receso. Revisaré las pruebas y emitiré mi fallo esta tarde. Las 3 horas de espera se sintieron eternas. Emily llevó a sus hijos a una pequeña cafetería cerca del juzgado e intentó comer un sándwich que le sabía a cartón. Sophie estaba pálida y en silencio. Los gemelos picoteaban la comida. Michael se durmió con la cabeza apoyada en la mesa. A las 2 de la tarde, regresaron a la sala. La jueza Torres observó a la audiencia, con una expresión completamente indescifrable. He revisado todas las pruebas presentadas en este caso, y estoy preparada para emitir mi fallo. La sala contuvo el aliento de forma colectiva. El fideicomiso establecido por Iris Thompson en 1957 es válido y jurídicamente vinculante. Los documentos son auténticos, fueron ejecutados correctamente y cumplen con todos los requisitos legales para este tipo de instrumentos. Además, la evidencia demuestra claramente que la señora Iris Thompson estaba en plenas facultades mentales y actuó por su propia libre voluntad cuando estableció este fideicomiso. Robert dejó escapar un sonido como un animal herido. El rostro de Patricia se había quedado completamente blanco. Las 50 acres del norte y todos los derechos mineros asociados son propiedad exclusiva del fideicomiso, el cual, tras la muerte de Mark Thompson, pasa a su viuda, Emily Thompson, y a sus 4 hijos menores de edad. Los acusados no tienen ningún derecho legal sobre estos activos. La voz de la jueza Torres se hizo más severa. Además, encuentro que el comportamiento de los acusados hacia la demandante y sus hijos es inadmisible. Desalojar a una viuda y a 4 niños huérfanos de su hogar, no proveerles ningún tipo de sustento y luego impugnar su legítima herencia no solo carece de base legal, sino que es moralmente reprobable. Miró directamente a Robert y Patricia. Deberían sentir vergüenza. Luego se dirigió de nuevo a Emily. Señora Thompson, fallo a su favor. El fideicomiso y todos sus activos le pertenecen. Adicionalmente, ordeno a los acusados pagar sus honorarios legales. Este caso queda cerrado. La sala estalló. Los reporteros corrieron hacia las puertas, gritando en sus teléfonos. Los espectadores rompieron en aplausos. Los abogados de la familia Thompson se reunieron alrededor de sus clientes, que parecían en estado de shock. Emily se quedó paralizada, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Sophie la abrazó por el cuello, llorando de alivio.
Los gemelos saltaban sin parar. Michael simplemente repetía, «Ganamos. Ganamos». El señor Calvel se sentó pesadamente en la silla a su lado, con una sonrisa de satisfacción marcada en su rostro curtido. «Se ha hecho justicia», dijo en voz baja. Una multitud de reporteros esperaba fuera del juzgado. Emily respiró hondo y bajó los escalones, con sus hijos agrupados a su alrededor y el señor Calvel a su lado. «Señora Thompson, ¿qué va a hacer con el dinero? ¿Qué se siente al ganar? ¿Tiene algún comentario para la familia Thompson? ¿Se mudará de la ciudad?» Emily se detuvo a mitad de los escalones y se giró para encararlos. Detrás de ella, podía oír cómo se abrían las puertas del juzgado. Robert y Patricia se vieron obligados a pasar junto a la escena de su humillación. «Señora Thompson», gritó un reportero. «Acaba de heredar más de 900 millones de dólares. ¿Qué es lo primero que hará?» Emily miró a sus hijos, Sophie, con los rizos oscuros de su padre. Los gemelos tomados de la mano, como siempre. El rostro confiado de Michael vuelto hacia ella. Pensó en la casita fría con agujeros en el suelo y la estufa de leña que nunca los calentaba lo suficiente. Pensó en la nevera que siempre parecía vacía, sin importar cuánto se esforzara. Pensó en el miedo que había sido su compañero constante durante 3 años. «Lo primero que voy a hacer», dijo con claridad, mirando directamente a las cámaras, «es darles a mis hijos una buena comida. Luego me aseguraré de que nunca tengan que preocuparse por tener una cama caliente, zapatos nuevos o dinero para material escolar. Y después de eso», hizo una pausa, «voy a ayudar a otra persona que haya sido abandonada a la intemperie, porque sé lo que se siente, y nadie debería tener que pasar por lo que pasamos nosotros». «¿Qué hay de la familia Thompson?», preguntó otro reportero. «¿Tiene algo que decirles?». Emily miró hacia atrás. Robert y Patricia estaban inmóviles en los escalones del juzgado, rodeados por sus abogados, obligados a escuchar. Por un instante, sintió la urgencia de regodearse, de devolverles su crueldad, de hacerles sentir el dolor que le habían infligido. Pero entonces sintió la mano de Sophie en la suya y recordó las palabras de Iris: «Cuando te sientas tentada a usar esta riqueza para la venganza, recuerda usarla para la redención». «No tengo nada que decirles», dijo Emily finalmente. «Ellos saben lo que hicieron. Tendrán que vivir con eso». Bajó los escalones restantes, con sus hijos rodeándola, y subió a su maltrecha minivan. Mientras se alejaban del juzgado, dejando atrás a los reporteros y a los Thompson, Emily miró a sus hijos por el espejo retrovisor. «Lo hicimos», susurró Sophie. «Realmente lo hicimos». «Lo hizo tu tatarabuela», corrigió Emily. «Ella nos salvó hace todos esos años porque sabía lo que realmente significaba el amor. Porque entendía lo que es la verdadera familia». Esa noche, Emily llevó a sus hijos al restaurante más elegante de la ciudad, una parrilla que solo habían visto desde el coche. Se sentaron en un reservado de cuero rojo y pidieron lo que quisieron, sin que Emily mirara los precios. Sophie pidió el bistec más grande del menú. Los gemelos pidieron hamburguesas con todos los extras. Michael comió tiras de pollo y helado. Emily los vio comer de verdad, no el picoteo cauteloso de los niños que saben que la comida escasea. Los vio reír, bromear y actuar como niños normales en lugar de como soldados en modo de supervivencia, y finalmente se permitió creer que era real, que estaban a salvo, que la larga pesadilla había terminado. La percepción del pueblo sobre ella había cambiado de la noche a la mañana. La misma gente que antes la miraba con lástima o desdén, ahora la miraba con respeto e incluso admiración. No solo porque fuera rica, aunque eso era parte de ello, sino porque se había enfrentado a la poderosa familia Thompson y había ganado. Porque había sobrevivido a su crueldad manteniendo intacta su dignidad. Porque cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió la gracia. Emily Thompson había sido echada sin nada, pero había encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo, la prueba de que el amor era más fuerte que la avaricia, que la bondad perduraba más que la crueldad, y que, a veces, las voces más silenciosas portaban el mayor poder. Iris Thompson había visto esa fuerza en ella décadas antes de que Emily supiera siquiera que existía, y se había asegurado de que esa fortaleza fuera recompensada. Por fin, se había hecho justicia. 6 meses después del fallo judicial, Emily se paró frente a la antigua granja Thompson por primera vez en casi 4 años. La pintura blanca seguía desconchándose, el porche seguía gimiendo bajo su peso,
pero ahora se veía diferente. Parecía una posibilidad. El banco había ejecutado la hipoteca de la propiedad 3 meses antes. Robert y Patricia, enfrentando cientos de miles de dólares en honorarios legales y la pérdida de activos que creían suyos, no habían podido pagar su hipoteca. David había perdido su negocio de construcción. Cuando se corrió la voz sobre el caso judicial, nadie quería trabajar con alguien que había intentado robar a una viuda. Toda la familia se había dispersado, rota y en desgracia. Emily podría haber sentido satisfacción por su caída. Una parte de ella, la parte que todavía recordaba la lluvia, el frío y a Michael preguntando por qué no los querían, deseaba sentir esa satisfacción, pero, en su mayor parte, solo sentía tristeza. Tristeza de que se hubiera llegado a esto. Tristeza de que el orgullo y la avaricia hubieran destruido a una familia que podría haber elegido el amor. El señor Calvel estaba a su lado en el porche, su bastón golpeando la madera desgastada. A sus 87 años, se había jubilado oficialmente después del caso de Emily, diciendo que quería irse en una nota alta, pero se había quedado como su abogado personal y se había convertido en una especie de abuelo para sus hijos. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Esta casa alberga muchos recuerdos dolorosos. Precisamente por eso, dijo Emily. Quiero llenarla con recuerdos mejores. Quiero convertir todo ese dolor en algo hermoso. Ella había comprado la propiedad en subasta por menos de su valor. Nadie más había querido la casa Thompson, tan contaminada por el escándalo. Las tierras de cultivo se las vendió a una joven pareja que iniciaba una granja orgánica, pero la casa y las 5 acres circundantes, esas las conservó. La renovación tardó 8 meses. Emily contrató a contratistas locales, muchos de ellos personas que habían pasado por malos momentos y necesitaban trabajo. Pagó salarios justos y proporcionó beneficios. Trabajó con ellos algunos días, empuñando una brocha o transportando madera, queriendo verter su propio esfuerzo en la transformación. La casa emergió de su crisálida completamente cambiada. La pintura desconchada se convirtió en un cálido amarillo mantequilla. El porche hundido fue reconstruido con un columpio y mecedoras. Dentro, se derribaron paredes para crear espacios abiertos y llenos de luz. El antiguo salón, donde Patricia le había dicho una vez a Emily que no pertenecía, se convirtió en una sala comunitaria con muebles cómodos y estanterías del suelo al techo. Las habitaciones de arriba se reconvirtieron en 8 estancias más pequeñas pero acogedoras, cada una con su propio baño. Una fresca mañana de octubre, exactamente 4 años después de la muerte de Mark, Emily se paró frente a la casa con una multitud reunida en el césped. Reporteros locales, funcionarios municipales y docenas de residentes curiosos habían venido a ver lo que la viuda había hecho con su herencia. Un cartel colgaba sobre la puerta principal, cubierto con una sábana blanca. Sophie estaba junto a su madre, ahora de 17 años y serena, lista para tirar de la cuerda que lo revelaría. Los gemelos, de 14 años y altos como árboles jóvenes, tomaban la mano de Michael, de 11, que se había convertido en un chico reflexivo y gentil que aún recordaba todo. Hace 4 años, dijo Emily, con su voz resonando en el césped, me paré en esta casa y me dijeron que no pertenecía, que mis hijos no pertenecían, que no éramos una familia de verdad. Hoy, estoy reclamando este espacio no para mí, sino para cada mujer a la que se le ha dicho que no pertenece. Para cada madre que ha sido echada, marginada o abandonada. Hizo un gesto a Sophie, quien tiró de la cuerda. La sábana cayó, revelando un cartel de madera tallado a mano, * Casa Iris, un hogar para nuevos comienzos. * La multitud aplaudió. A Emily le escocieron los ojos por las lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Esta casa proporcionará alojamiento temporal a madres solteras y sus hijos que huyen de la violencia doméstica, la falta de vivienda o circunstancias imposibles. Mujeres que necesitan un lugar seguro para recuperar el aliento y descubrir su próximo paso. Mujeres como yo hace 4 años. Solo que ellas no tendrán que hacerlo solas en un alquiler helado con agujeros en el suelo, explicó el programa. Alojamiento gratuito por hasta 6 meses con opción a extenderse a 1 año si es necesario, cuidado infantil en el sitio, capacitación laboral y talleres de currículum, servicios de asesoramiento, apoyo educativo, una comunidad de mujeres ayudando a mujeres. La estoy nombrando Casa Iris, continuó Emily, en honor a la abuela de mi esposo, Iris Thompson. Ella fue una mujer que entendió que la verdadera familia no se trata de sangre o de propiedad o de quien tiene el apellido correcto.
La verdadera familia se trata de amor y protección, y de asegurar que las personas que vienen después de ti tengan una vida mejor que la que tuviste tú. Ella salvó a mis hijos. Ahora, quiero honrar su memoria ayudando a salvar a otros niños. Las primeras residentes se mudaron 2 semanas después. María, una mujer de 28 años con 3 hijos menores de 6, que huía de un matrimonio abusivo. Jennifer, de 42, que había perdido su trabajo y su apartamento después de que su esposo muriera de cáncer. Kesa, de 19, con un recién nacido, expulsada por sus padres por quedar embarazada. Sara, de 35, que escapaba de una situación tan peligrosa que había huido solo con la ropa puesta y su hija de 7 años. Emily se reunió personalmente con cada mujer, sentada en la sala comunitaria con té y pañuelos de papel, escuchando sus historias. Se veía a sí misma en cada una de ellas, el miedo, el agotamiento, la esperanza desesperada de que las cosas pudieran mejorar. Y a cada una les prometió lo mismo: están seguras aquí. Pertenecen aquí, y vamos a resolver esto juntas. Contrató a una directora a tiempo completo, una trabajadora social llamada Carmen, que había pasado 20 años trabajando con sobrevivientes de violencia doméstica. Contrató a consejeros, trabajadores de cuidado infantil y maestros. Estableció asociaciones con negocios locales para proporcionar oportunidades de empleo. Creó un fondo para ayudar a las residentes con el primer y último mes de alquiler cuando estuvieran listas para mudarse a sus propios lugares. Casa Iris se convirtió en el propósito de Emily. La visitaba varias veces a la semana, cenando con las residentes, jugando con sus hijos, ofreciendo consejos y apoyo. Las mujeres la llamaban señorita Emily y la trataban con una mezcla de asombro y gratitud que la incomodaba. Ella no quería ser vista como una salvadora. Solo quería ser alguien que ayudara. Pero Casa Iris era solo el principio. Emily estableció la Fundación Iris Thompson con una dotación inicial de $50 millones. La fundación financió becas para madres solteras que cursaban estudios, proporcionó subvenciones a organizaciones que apoyaban a mujeres y niños, e invirtió en proyectos de vivienda asequible en toda la región. Financió las escuelas locales, comprando nuevos ordenadores y equipos científicos, estableciendo programas de arte y música que habían sido recortados debido a restricciones presupuestarias y creando un fondo de becas que enviaría al menos a 10 estudiantes a la universidad cada año. Cuando la junta escolar intentó nombrar la beca en su honor, ella se negó. «Nómbrela en honor a los maestros», dijo. «Nómbrela en honor a las personas que vienen todos los días y creen en estos niños». Compró el edificio que albergaba el lugar de Mel, la cafetería donde había trabajado esos brutales turnos nocturnos, y se lo dio a Mel como regalo. «Me diste trabajo cuando lo necesitaba», le dijo al hombre aturdido. «Nunca hiciste preguntas ni me juzgaste. Eso vale más de lo que sabes». Luego, abrió su propio restaurante en las afueras de la ciudad, Café Segundas Oportunidades, *Second Chances Café. El concepto era simple: contratar a personas que necesitaban segundas oportunidades, exconvictos que intentaban reconstruir sus vidas, adictos en recuperación, personas con historiales laborales irregulares o lagunas en sus currículos, personas que la sociedad había descartado. Contrató a Marcus, un hombre de 45 años que había pasado 15 años en prisión por un crimen que cometió a los 19 y estaba luchando por encontrar trabajo. Contrató a Denise, en recuperación de la adicción a los opioides, que había perdido la custodia de sus hijos y luchaba por recuperarla. Contrató a Tommy, un veterano con trastorno de estrés postraumático que no podía mantener un trabajo tradicional. Les pagó bien, les proporcionó atención médica y ofreció horarios flexibles que se ajustaban a sus vidas. El café se hizo inmensamente exitoso, no a pesar de sus prácticas de contratación, sino gracias a ellas. La gente venía por la comida, sencilla, honesta, deliciosa, pero se quedaba por la atmósfera. Había algo especial en un lugar donde todos animaban a todos los demás, donde cada empleado tenía una historia y estaba escribiendo un nuevo capítulo. Los hijos de Emily prosperaron de maneras que ella alguna vez pensó imposibles. Sophie se graduó de la escuela secundaria como la mejor de su clase y fue aceptada en 7 universidades. Eligió estudiar trabajo social en la universidad estatal, diciendo que quería ayudar a familias como la suya. «Te vi reconstruir nuestras vidas», le dijo Sophie a su madre. «Quiero ayudar a otras personas a hacer lo mismo». Los gemelos, Jacob y Emma, seguían siendo inseparables, pero desarrollaron personalidades distintas.
Jacob heredó la naturaleza práctica de su padre y pasaba sus fines de semana como voluntario en Hábitat para la Humanidad, construyendo casas para familias de bajos ingresos. Emma descubrió una pasión por la escritura y comenzó un blog documentando las historias de las residentes de Casa Iris, con su permiso. Ella fue cuidadosa con eso, arrojando luz sobre los desafíos que enfrentan las madres solteras. Michael, el bebé que solo tenía 4 años cuando fueron expulsados, se convirtió en un adolescente de buen corazón, con el espíritu gentil de su padre y el feroz sentido de la justicia de su madre. Pasaba sus tardes dando clases particulares a niños en el centro comunitario y hablaba de convertirse en maestro. Al verlos crecer, al verlos convertirse en ciudadanos compasivos y comprometidos que se preocupaban por hacer del mundo un lugar mejor, Emily supo que había triunfado en lo que más importaba. El dinero les había dado seguridad y oportunidad, pero fue la lucha lo que les había dado carácter. 5 años después del caso judicial, Emily recibió una visita inesperada en Casa Iris. Estaba en la cocina ayudando a preparar la cena cuando Carmen vino a buscarla, con aire de incertidumbre. «Hay alguien aquí para verte», dijo Carmen. «Dice que es. Que es tu excuñada». Las manos de Emily se detuvieron en el bol de ensalada que estaba aliñando. «Susan, la esposa de David». No dio su nombre, solo dijo que necesitaba hablar contigo. Emily se secó las manos en un paño de cocina y caminó hacia el salón principal, ahora la sala comunitaria, tan diferente del espacio frío donde Patricia había dictado sentencias una vez. Una mujer delgada estaba sentada en el borde del sofá, retorciéndose las manos nerviosamente. Emily tardó un momento en reconocerla. Susan había envejecido una década en 5 años, su rostro demacrado y marcado por el estrés. «Susan», dijo Emily con cautela. «Esto es una sorpresa». Susan se levantó rápidamente, casi volcando la mesa de café. «Lo siento. No debería haber venido. Simplemente. No sabía a dónde más ir». Emily le indicó el sofá. «Siéntate, por favor. ¿Quieres que te traiga un poco de té? ¿Has comido?» «Estoy bien», dijo Susan automáticamente, luego se dejó caer en el sofá. «En realidad, no. No estoy bien. No estoy bien en absoluto». La historia salió a pedazos, interrumpida por lágrimas y largos silencios. David había perdido todo después del caso judicial, su negocio, su reputación, sus ahorros. Había comenzado a beber en exceso, volviéndose irascible e impredecible. La bebida llevó al juego. El juego llevó a las deudas. Las deudas hicieron que gente peligrosa apareciera en su puerta. «Se fue hace 6 meses», dijo Susan, con voz hueca. «Simplemente empacó una maleta una noche y desapareció. No he sabido nada de él desde entonces. Me dejó sin nada. Sin dinero. Cobradores de deudas llamando día y noche. El banco ejecutando la hipoteca de nuestra casa. Tengo 2 hijos. Emily, mi hija tiene 12 y mi hijo 9, y no sé cómo darles de comer». Emily escuchó sin interrumpir, observando a la mujer que una vez la había mirado con desdén, ahora sentada en su sala comunitaria, rota y desesperada. La ironía no pasó desapercibida. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Emily en voz baja. La risa de Susan fue amarga. «¿A dónde más iría? Mis padres me desheredaron cuando me casé con David. Dijeron que me casaba por debajo de mi clase. Irónicamente, sus padres no quieren hablar conmigo. De alguna manera me culpan de los problemas de David. Escuché sobre este lugar, sobre lo que estás haciendo por mujeres». «¿Cómo?», señaló vagamente hacia sí misma. «Mujeres como yo ahora, supongo». «Mujeres como nosotras», corrigió Emily con dulzura. «Yo fui tú, Susan. Solo que yo tenía 4 hijos y aún menos para empezar». Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. «Sé lo que te hicimos. Lo que David y sus padres hicieron. Debería haberlo detenido. Debería haberte defendido. Pero estaba tan absorta en la idea de ser una Thompson, de tener el apellido familiar, la granja y la respetabilidad. Pensé que eso importaba. Y ahora lo sé. Ahora sé lo que se siente perderlo todo, estar asustada y sola y no saber cómo vas a sobrevivir». Susan miró a Emily. «No merezco tu ayuda». «Lo sé.
Si me dices que me vaya ahora mismo, lo entenderé. Pero estoy preguntando de todos modos. Por mis hijos. Ellos no hicieron nada malo. Emily permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando a la mujer frente a ella. Pensó en la gracia y la misericordia, y en la clase de persona que quería ser. Pensó en la carta de Iris: usa esta riqueza para la redención, no para la venganza. Pensó en lo que sus hijos aprenderían de cómo manejaba este momento. Tenemos una habitación disponible, dijo Emily finalmente. Es pequeña, pero tiene 2 camas y un baño. Tus hijos pueden compartir una cama. Puedes tomar esa otra habitación. La cena estará lista en 1 hora. Puedes quedarte hasta 6 meses, el tiempo que necesites para ponerte de pie de nuevo y estabilizarte. Susan se quedó mirándola fijamente. ¿Lo dices en serio? ¿Después de todo lo que te hicimos? Lo digo completamente en serio. Pero Susan, Emily se inclinó hacia adelante, con seriedad, si te quedas aquí, necesitas entender algo crucial. Esto no es caridad, un simple acto de beneficencia. Esto es una comunidad. Cada persona aquí tiene que contribuir. Tendrás tareas y responsabilidades. Asistirás a los talleres de capacitación laboral. Serás parte esencial de nuestras reuniones familiares. Y, sobre todo, tratarás a cada mujer con el mayor respeto y amabilidad, porque cada una de ellas tiene una historia. Y cada historia tiene un valor incalculable. ¿Puedo hacer eso? Susan susurró, visiblemente conmovida. Emily, no sé cómo agradecerte esto. Agradécemelo mejorando tu vida, enseñándoles a tus hijos lo que significa una verdadera familia. Aprendiendo de tus errores en lugar de repetirlos. Emily se levantó, dándole un cierre a la conversación. Vamos, te enseñaré tu habitación y luego iremos a buscar a tus hijos, donde sea que los hayas dejado. Están en el coche, admitió Susan en voz baja. Tenía miedo de traerlos hasta que supiera si nos rechazarías. Emily negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa de comprensión. Vea por ellos. Bienvenida a casa Iris. 10 años después del fallo judicial que cambió su vida, Emily se sentó en el jardín trasero de casa Iris durante una cálida tarde de junio. El jardín se había convertido en una de sus adiciones favoritas al hogar. Era un espacio amplio y exuberante, repleto de macizos de flores vibrantes, árboles frutales y un huerto que las residentes cuidaban juntas, fomentando la colaboración. Un cenador blanco se alzaba en el centro, envuelto en rosales trepadores fragantes. La ocasión era motivo de gran celebración, la graduación de Sophie de la Facultad de Derecho. Había terminado su licenciatura en Trabajo Social y luego había sorprendido a todos al decidir estudiar Derecho. Alguien tiene que luchar por familias como la nuestra, había declarado. Alguien tiene que asegurarse de que lo que nos pasó no les suceda a otros inocentes. Ahora, a sus 27 años, Sophie estaba en el cenador con su toga de graduación, rodeada por sus hermanos y sus respectivas parejas. Jacob, de 24 años, había traído a su novia, una enfermera que conoció haciendo voluntariado en la clínica de salud comunitaria. Emma estaba junto a su hermano, con el brazo entrelazado con otra joven, su pareja de hacía 2 años, una fotógrafa que se dedicaba a documentar proyectos de justicia social. Michael, de 21 años y terminando su propia carrera universitaria en educación, mantenía a todos entretenidos con su ingenio seco y sus bromas pésimas. Emily los observaba desde su silla en el jardín, con el corazón tan lleno de orgullo y emoción que le dolía. El señor Calvel estaba sentado a su lado, a sus 97 años se movía con lentitud, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Carmen estaba allí con su familia. Mel, de la cafetería. Marcus, del café Segundas Oportunidades, que había sido ascendido recientemente a gerente. Y María, la primera residente de casa Iris, que ahora era enfermera, tenía su propio apartamento y sus hijos prosperaban en la escuela. También estaba Susan, quien había vivido en casa Iris durante 8 meses antes de conseguir un trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados. Había reconstruido su vida lenta y meticulosamente, y se había mantenido en contacto con Emily, forjando una amistad inesperada. Sus hijos llamaban a Emily, tía Emily, y pasaban las fiestas en su casa. Patricia y Robert Thompson habían fallecido con 1 año de diferencia, 5 años antes. Robert había sufrido un ataque al corazón.
Patricia simplemente se había desvanecido en un asilo, su mente consumida por la demencia. Emily había asistido a ambos funerales, manteniéndose discretamente al fondo, sin decir palabra alguna. No sintió triunfo en sus muertes, solo una silenciosa tristeza por unas vidas dedicadas a fines equivocados. David nunca había vuelto a aparecer. Lo último que se supo fue que estaba en algún lugar del oeste, aún huyendo de sus deudas y de sus demonios personales. El apellido Thompson, que alguna vez fue tan importante en el pueblo, se había desvanecido en la oscuridad, pero el nombre de Iris Thompson era pronunciado con profunda reverencia. Casa Iris había ayudado a más de 200 mujeres en 10 años. La fundación había enviado a 73 madres solteras a la universidad. El café Segundas Oportunidades había dado empleo a más de 100 personas que la sociedad había descartado, y 32 de ellas habían avanzado hacia puestos de trabajo significativamente mejores, llevando consigo su segunda oportunidad. La historia de Emily se había convertido en una leyenda local, no por su riqueza, que la tenía, sino por la manera desinteresada en que había utilizado esa fortuna. Podría haber comprado mansiones y yates y haberse entregado a una vida de opulencia. En cambio, vivía en una casa cómoda pero modesta en las afueras del pueblo y dedicaba sus días a trabajar incansablemente para ayudar a los demás. «Mamá», llamó Sophie desde el cenador. «Sube aquí. Quiero decir algo importante». Emily se acercó al cenador, con el señor Calvel siguiéndola lentamente. Sus hijos se reunieron a su alrededor, y Sophie tomó su mano. «Hace 10 años», comenzó Sophie, con voz clara y potente, «vivíamos en una casa con agujeros en el suelo. Pasábamos frío, hambre y mucho miedo. Yo tenía 13 años y quería dejar la escuela para conseguir un trabajo, porque creía que era la única forma de ayudar a mi familia. Había renunciado por completo al futuro». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas al recordar aquellos días. Pero mamá nunca se rindió. Incluso cuando no teníamos nada, incluso cuando parecía que el mundo entero se había vuelto contra nosotros, ella siguió luchando. Siguió creyendo que merecíamos algo mejor. Y cuando el regalo de Iris nos dio la oportunidad de empezar de nuevo, mamá no solo nos salvó a nosotros. Ella utilizó ese regalo para salvar a cientos de otras familias. Sophie sacó un sobre de su bolsillo. Esto llegó a la oficina de la fundación la semana pasada. Es de una mujer llamada Rachel, que se quedó en casa Iris hace 3 años. Quería que mamá lo tuviera. Le entregó la carta a Emily, quien la abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de una mujer con toga de graduación, sosteniendo un diploma, con 3 niños apiñados a su alrededor. La carta decía: «Querida Emily, no me conoces personalmente, pero salvaste mi vida. Hace 3 años, llegué a casa Iris sin nada más que mis 3 hijos y un ojo morado. Estaba convencida de que no valía nada, de que merecía el abuso, de que nunca lograría nada. Usted me demostró que estaba equivocada. Me brindó un lugar seguro para sanar. Me ayudó a creer en mí misma otra vez. Me hizo comprender que mi historia no había terminado. Acabo de graduarme como enfermera. Tengo un trabajo en el hospital regional. Mis hijos están felices y sanos. Tenemos nuestro propio apartamento. Vamos a estar bien. Gracias por mostrarme cómo es la verdadera gracia. Gracias por convertir su dolor en algo hermoso. Gracias por ser la prueba viviente de que la bondad es más fuerte que la crueldad. Con eterna gratitud, Rachel». Las lágrimas de Emily se desbordaron, rodando por sus mejillas. Había recibido cientos de cartas como esa a lo largo de los años, y cada una todavía la conmovía hasta lo más profundo. «Esto es lo que nos enseñaste, mamá», continuó Sophie, consolidando el mensaje. «Que la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es vivir bien. Es ayudar a los demás. Es demostrar que el amor es más fuerte que el odio». Jacob dio un paso adelante. «Nos mostraste que la familia no se trata de quien comparte tu sangre. Se trata de quien aparece por ti cuando todo se viene abajo». Emma agregó, con una sonrisa: «Nos enseñaste que el dinero es solo una herramienta, un recurso. Lo que realmente importa es lo que haces con él». Michael, el más joven, simplemente abrazó a su madre con fuerza. «Eres mi heroína, mamá», susurró. «Siempre lo has sido». La celebración continuó hasta bien entrada la noche, llena de música, risas y anécdotas compartidas.
Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Emily se encontró sola por un momento en la tranquilidad del jardín. Caminó hacia el viejo roble en el límite de la propiedad, un árbol que había estado allí cuando aquello todavía era la granja de la familia Thompson, un testigo silencioso de todo lo ocurrido. Pensó en la chica que fue, enamorándose de Mark Thompson, en la mujer que se había convertido, tras atravesar el fuego y salir fortalecida, y en el legado que estaba construyendo, no de propiedades y derechos mineros, sino de compasión y comunidad auténtica. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la directora de una nueva casa Iris. Estaban abriendo en el condado vecino. El mensaje decía, acabamos de dar la bienvenida a nuestra primera familia. Una madre con 5 hijos. Me recordó a tu historia. Pensé que querrías saberlo. Emily sonrió y respondió de inmediato, dale mi número. Dile que no está sola. Levantó la mirada hacia la antigua granja, ahora casa Iris, llena de vida, risas y curación. Las luces brillaban en cada ventana. A través del cristal, podía ver a las residentes reuniéndose en la sala comunitaria para el check-in nocturno, ese ritual diario donde todas compartían una cosa buena que les había sucedido durante el día. Por impulso, Emily caminó hasta su coche y recuperó algo del maletero, la vieja caja de madera que lo había comenzado todo. La había conservado todos esos años, atesorándola como la llave que había abierto las puertas de su futuro. La llevó de vuelta al jardín y se sentó en el banco bajo el roble. Dentro de la caja, ahora, guardaba las cartas. Cartas de mujeres a las que había ayudado. Cartas de niños que habían encontrado seguridad en casa Iris. Cartas de empleados del café Segundas Oportunidades que habían recuperado sus vidas. Cartas de beneficiarias de becas que se habían graduado de la universidad. Las sacó, docenas de ellas, quizás cientos, y las sostuvo en su regazo. Cada una representaba una vida transformada, un futuro recuperado, una historia reescrita. ¿Ves, Iris? Susurró Emily a la mujer que nunca había conocido, pero a la que le debía absolutamente todo. Por fin abrí la puerta correcta. No la puerta a una casa o a una bóveda bancaria, sino la puerta al propósito, al significado de la vida, a la comprensión de lo que significa pertenecer de verdad. Una brisa cálida y suave susurró a través de las hojas del roble, y Emily casi pudo imaginar que era la propia Iris, complacida por cómo la viuda de su bisnieto había honrado su legado. Sophie salió de la casa y caminó hacia el jardín, sentándose junto a su madre en el banco. ¿Estás bien, mamá? Estoy perfectamente, cariño. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Sin arrepentimientos. Podrías haber usado ese dinero para muchísimas otras cosas. Emily miró la granja llena de mujeres que encontraban el camino de vuelta a sí mismas. Miró hacia el café, donde la gente obtenía segundas oportunidades. Miró a su hija, brillante, compasiva y fuerte, que había elegido una carrera luchando por familias como la suya. Ni uno solo, dijo Emily, con convicción. Ni un solo arrepentimiento. Se sentaron juntas bajo la luz menguante, madre e hija, rodeadas por el jardín que había florecido desde las cenizas de su pasado. En la distancia, podían escuchar las risas que provenían de la casa, niños jugando, mujeres conversando, el sonido armonioso de la comunidad, la sanación y la esperanza. Emily cerró la caja de madera con suavidad, pasando los dedos por las iniciales grabadas por última vez, y T. Iris Thompson, una mujer que había comprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en vidas tocadas, futuros cambiados y amor multiplicado. Los suegros se habían ido, sus nombres desvaneciéndose en el olvido del pueblo. Pero el nombre de Iris perduraba en la casa, en la fundación y en los corazones de cientos de mujeres y niños a los que se les había dado una segunda oportunidad. Y el nombre de Emily también perduraría, no como la viuda que había heredado una fortuna, sino como la mujer que había transformado el sufrimiento en servicio, el dolor en propósito, y la crueldad en compasión desinteresada. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en lo alto, Emily Thompson se sentó en su jardín y se sintió, por primera vez en su vida, completamente en paz. Había sido arrojada a la calle sin nada, pero había construido todo lo que realmente importaba. Había perdido una casa que nunca fue verdaderamente suya, pero había encontrado el hogar que estaba destinada a crear. Gracia después de la avaricia, amor después de la pérdida, luz después de la oscuridad. Este era su legado.
Este era su triunfo. Esta era su historia, y estaba lejos de terminar. Si la historia de Emily le ha conmovido, recuerde que, incluso cuando la vida lo echa a uno, el destino podría estar esperando justo detrás de la puerta principal.